3. Bien, bienvenidos a todos, muy buenas noches, gracias por conectarse, por estar con nosotros en esta nueva transmisión que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Bueno, esta es la tercera de este año y bueno, en esta oportunidad yo tengo una invitada especial. No, realmente el tema que nosotros queremos presentar en esta oportunidad es algo que nos parece muy relevante. Ustedes saben que mucho, y bueno, en esta página hablamos sobre la importancia de la lubricación. Estamos muy enfocados en lo que es gestión de lubricación, lubricación industrial, aplicada, etcétera. Pero definitivamente, y algo que los que nos siguen han ido viendo de que definitivamente no podemos dejar de lado la sinergia que existe en todo lo que es la gestión de lubricación con las demás estrategias
de monitoreo de condición. Hablemos de vibraciones, termografía, ultrasonido, etcétera, todo lo que tiene que ver con mantener a la maquinaria dentro de una operación confiable, que ese es el objetivo que realmente queremos buscar en nuestras industrias. Así que en esta oportunidad nosotros tenemos el acompañamiento de una persona que realmente no, yo por lo menos creería que no existe mejor persona para acompañarnos, para exponer este tema. María Alejandra, muy bienvenida seas a este webinar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Un especialista y profesional de varios años y mucha experiencia en cuanto al monitoreo de condición y en este caso aplicado a turbomáquinas. Bienvenida, María Alejandra. Muchas gracias, Marcela. No, muchas gracias a ti por la invitación. Realmente, pues para mí es muy interesante poder compartir con otros profesionales que también están dedicados y enfocados precisamente a todo lo que tiene que ver con garantizar la confiabilidad de nuestros activos físicos. Y como bien decías, hablaremos ahorita de un tema que realmente tiene un gran impacto, lo veremos durante la charla, que tiene un gran impacto en la calidad de la vida humana y por qué es tan relevante el monitoreo de condición en este tipo de equipos, ¿no? También agradezco a las personas que ya estén conectadas con nosotros y bueno, esperemos que realmente este espacio sea aprendizaje para todos. Realmente es cada vez que uno tiene la oportunidad de compartir es un aprendizaje mutuo, ¿no? Porque se aprenden desde las preguntas, desde el debate, desde los casos. Entonces esperemos pues que como siempre este sea un espacio bastante que nos dé mucho, que nos brinde mucho conocimiento pues a todos los que vamos a estar involucrados. Entonces, no, Marcela, muchas gracias a ti de verdad. Y bueno, yo creo que estamos listos para iniciar con la presentación. Perfecto, María Alejandra. Bueno, presentemos entonces. Bien, ya está. Vale, perfecto. Bueno, Marcela, no, como les comentaba ahorita y buenas noches a todos nuevamente, el tema que vamos a tocar hoy es monitoreo de condición en turbomáquinas. Por aquí les voy a contar un poquito muy resumido de mi parte. Pues mi nombre es María Alejandra Martínez, como les comentó Marcela, la ingeniera Marcela, soy de Colombia, ingeniera mecánica y certificada de mantenimiento y confiabilidad y analista de vibraciones, con formación en análisis especial en turbomaquinaria. Soy cofundadora de la compañía IDM Ingeniería de Mantenimiento acá en Colombia y bueno, hace 6 años nos dedicamos a prestar servicios tanto acá en Colombia como a nivel Centroamérica, en República Dominicana, hace 1 año estamos en Ecuador y uno de los puntos claves, por eso durante la charla, aunque hablaremos puntos, digamos, como decir, los técnicos y teóricos, también iremos mezclando un poco de casos que he tenido la oportunidad de presenciar y que me parecen que precisamente todos esos casos son los que hoy han armado o han llegado a este material. Este material precisamente nace de todo eso que hemos visto y que nos parece una necesidad, lo que decía Marcela ahorita y me parece fundamental, integrar. Todos los aspectos en la confiabilidad son fundamentales, la lubricación, el monitoreo de condición, ahorita con las nuevas tecnologías, el monitoreo en línea, elementos que nos ayuden a condensar datos. Entonces, de eso es un poco de lo que hablaremos ahorita y cómo llevarlo al tema de turbomáquinas. Entonces, primero pues vamos a hacer una pequeña introducción a qué nos referimos cuando hablamos de turbomáquinas. Cuando nosotros hablamos de turbomáquinas nos referimos a máquinas pues que tienen como, digamos, componente principal un rodete a través del cual transita un fluido y que hay un traspaso de energía que puede ser del fluido a la máquina o de la máquina al fluido. Cuando tenemos del fluido a la máquina puede ser, por ejemplo, una turbina de generación, como una turbina hidráulica, una turbina térmica, o de la máquina al fluido como una bomba hidráulica. En este aspecto nos vamos a concentrar mucho y por un sentido en especial en el tema de las máquinas de generación de energía eléctrica. Aquí vemos un poco un esquema de lo que es el ciclo de vida del activo resumido en 4 etapas, desde la adquisición, el comisionamiento, la operación y el mantenimiento y la disposición. ¿Por qué esta charla desde hace un poco más de 1 año la llevamos enfocando a las turbomáquinas? Y de hecho, este evento, o por decirlo así, este temario, y que también lo hablamos con Marcela, nació mucho con la pandemia, porque definitivamente algo que garantiza que pudiésemos seguir haciendo muchas actividades en teletrabajo es precisamente el suministro de la energía eléctrica. Eso es una cosa fundamental para la calidad de la vida humana. Entonces, la criticidad en las turbomáquinas radica en 2 aspectos fundamentales. Precisamente ese. El primero es el impacto en la calidad de la vida humana.
ya sea por la generación, ya sea como mecanismo de propulsión de muchos de los sistemas que tenemos para trasladarlos, como la parte de la aviación, y para accionar fluidos, todo lo que son los oleoductos, acueductos y diferentes sistemas, y adicionalmente una criticidad muy alta para las organizaciones por los costos elevados que tienen en cada una de las etapas del ciclo de vida del activo. Desde la adquisición, un proyecto de cogeneración evidentemente no es un proyecto económico, es un proyecto de alto riesgo, de alta inversión, y que tiene que tener asociadas unas técnicas claves que garanticen la confiabilidad de ese activo, que cumpla lo que realmente se está esperando de esa inversión. Dentro del comisionamiento, pues es una etapa clave y es la que va a garantizar, ahí hablaremos un poco, miren, de hecho nosotros estamos actualmente en la etapa de comisionamiento de una turbomáquina de un proyecto, por decirlo, emblema aquí en la región. Y es un proyecto que en este momento lleva 2 meses de retraso de su fecha es plasmada para arranque por aspectos de confiabilidad, por aspectos de control de la calidad en la máquina. Y los sobrecostos que implica eso, desde el cumplimiento de pólizas, desde el cumplimiento de contratos de entrega de energía, de suministro de energía, desde la compra de energía de que no se tiene prevista, o sea, una serie de actividades que son sobrecostos, impactan demasiado en las organizaciones. Y en la parte pues de operación y mantenimiento, que como vamos a ver ahorita, son máquinas muy sensibles a las condiciones operativas, sean máquinas térmicas o máquinas hidráulicas, porque dependemos de la calidad del fluido. Si estamos en una máquina hidráulica a filo de agua, por ejemplo, la calidad con la que llegue el fluido a nuestra unidad de generación va a ser un punto fundamental en cómo desempeña su funcionamiento. En el tema de las unidades térmicas, todo lo que tenga que ver en el comportamiento de calderas incide directamente en el comportamiento de las turbomáquinas. Entonces son máquinas que, como bien lo decimos, tienen un impacto a nivel de la vida humana y de las organizaciones bastante alto. Y acá les cuento un poco, esta es una gráfica que me parece muy interesante porque nos ayuda, de hecho, a darle la magnitud o ver la relevancia que tiene precisamente, y es que nosotros solo desde los años 90 hasta la fecha hemos crecido más del doble en la generación de energía eléctrica a nivel mundial. Y más del 70% de la generación de la energía a nivel mundial es generada por turbomáquinas, sean hidráulicas o térmicas. Realmente todavía es un porcentaje muy bajo en el que tenemos en otras unidades que además también tienen gran impacto, como es la solar, pero las eólicas o otro tipo de unidades, pero la mayoría son turbomáquinas. Desde geotérmicas, nucleares, hidráulicas, vamos a tener turbomáquinas y es un aspecto fundamental. Entonces, aquí, ¿por qué vamos al monitoreo de condición? Y como bien lo dijimos ahorita, esta es una curva que yo creo que con la que todos estamos familiarizados, la vemos a diario, y la vamos a tocar de una manera muy breve. ¿Y por qué es tan importante? Como hablábamos ahorita, las turbomáquinas tienen un impacto alto y demandan una gran inversión en cada una de sus etapas. La curva de la bañera, aunque no describe todos los patrones de falla, me gusta utilizarla mucho como ejemplo porque sí los agrupa a todos. La posibilidad de que tenga una falla prematura, de que tenga una falla aleatoria o de que tenga una falla ya por desgaste, ¿no? Y hay un aspecto que me parece muy interesante de esta gráfica, y es que aunque en cada una de esas etapas y de ese tipo de fallas nos recomienda diferentes herramientas o filosofías de trabajo de mantenimiento, desde RCAs, FEMECAS, LSCs, ciclo de vida del activo, RCMs, hay una que me parece que es lo más importante y eso es de lo que hoy vamos a hablar, es el mantenimiento proactivo o CBM o monitoreo de condición, como lo llamemos, y es una herramienta que está desde el inicio. Y de hecho, lo vamos a ver ahorita un poco más. Nosotros tenemos ahorita un término que lo usamos mucho en la industria, que es la confiabilidad del diseño. Y es un tema que todos los días lo estamos tocando porque nos damos cuenta que la mayor oportunidad de creación de valor, más del 60% de la oportunidad de creación de valor, está en las primeras etapas de adquisición del activo. Y erróneamente buscamos los mayores ahorros en la etapa de operación y mantenimiento, cuando ahí la oportunidad de ahorro es mucho más ajustada. Realmente la oportunidad de creación de valor está en las primeras etapas de los activos. Entonces vamos a ver que si la confiabilidad debe partir desde el diseño, hay factores de monitoreo de condición que deben de ser tenidos en cuenta desde el diseño. ¿En cuenta como a qué?
Hay ciertos modos de falla claves en ciertas máquinas, en el caso de nuestra charla que estamos hablando de turbomáquinas, que demandan de instalaciones permanentes, que demandan sistemas de filtración en línea, que demandan sistemas de medición en línea de velocidades de giro, sistemas de medición en línea de potencia, de diferentes parámetros o diferentes sistemas que van a impactar directamente en la vida útil del activo. Y que cuando no los contemplo desde la etapa del diseño, implementarlos en una etapa posterior tiene sobrecostos. Ya he sometido la máquina a un desgaste innecesario por no haber tenido en cuenta estas herramientas y muchas veces no puedo tener un comisionamiento adecuado. Nosotros muchas veces cuando vamos a hacer comisionamiento es uno de los servicios en los que más nos desempeñamos de turbomáquinas. No son pocas las veces, y no hablamos de proyectos pequeños, hablamos de proyectos que pueden ir de 30 megavatios en adelante, y máquinas que no cuentan con la instrumentación adecuada, que de fábrica no llegaron con la instrumentación adecuada para poder hacer un comisionamiento completo que garantice y cubra todas las patologías de falla que pudiese tener una turbomáquina. Nos pasa constantemente, desde cosas tan simples como que no se tenga los sensores seleccionados de manera adecuada para los modos de falla, como que no cuenten con sensores que miden la velocidad de giro, que definitivamente, como vamos a ver ahorita, es algo que impacta muchísimo en la calidad de la información. Entonces, por eso vamos a hablar del monitoreo de condición, porque aunque hay muchas herramientas que son igual de importantes, el monitoreo de condición está presente siempre. Desde que la máquina llega, empezamos nuestras etapas de pruebas y etapas de comisionamiento deberían de ser tenidos en cuenta. Y no deberíamos de implementar este tipo de herramientas ya cuando las máquinas están en operación. Desde el minuto cero, no se imaginan cuántas garantías y cuántas posibles fallas se han ahorrado muchas empresas por monitorear desde el minuto cero, por detectar condiciones desde el minuto cero o por evitar malas maniobras operativas. Entonces, y toma aún más relevancia cuando lo estamos diciendo, que además que debemos de tenerlo desde la primera etapa en operación y mantenimiento, pues debe ser parte del ADN de nuestra organización, de nuestra estrategia de mantenimiento y cómo vamos a cumplir los objetivos, porque si bien lo vemos, y esto fue un estudio que se hizo como alrededor de los años 60, más del 80% de las fallas son aleatorias. Realmente solo aproximadamente el 11% de las fallas están asociadas a un comportamiento probabilístico que dependa de la edad, que dependa del tiempo. O sea, lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar un preventivo. Y por eso en esa época, digamos que lo que se detectó es que por más de que se acortaran las frecuencias de ciertas tareas preventivas, habían ciertas fallas que no se podían prevenir, se materializaban independientes de que acortáramos más los periodos, y eso en que acarreaba pues mayores costos de mantenimiento, fallas prematuras, porque recordemos que después de que exista la mano humana hay probabilidad de falla. Entonces, porque depende de nosotros la calidad del armado, la calidad del ensamble, la calidad de los procedimientos, absolutamente todo está en las manos humanas. Entonces, el evitar que el mantenimiento se convierta un preventivo en un intrusivo, de gran manera depende de las estrategias de monitoreo de condición que establezcamos. Y que si vamos a cualquier organización, y esto es digamos, un pequeño paréntesis que no está tan alineado a lo que tiene que ver con las técnicas, sino a nosotros como profesionales quienes las implementamos. Hoy por hoy nosotros tenemos un reto grandísimo, y es que profesionalmente tenemos que tener la capacidad, valga la redundancia, de poder presentar este tipo de soluciones y cómo hacemos que sean atractivas para las directivas de las organizaciones, porque tenemos que recordar o vernos que somos ingenieros o jefes de área de mantenimiento de una unidad de negocio dentro de la empresa, que no impacta directamente, digamos, no es el producto que voy a vender, pero sí impacta directamente en la rentabilidad de la producción y de lo que vende la organización. Entonces, cuando hablamos de recortes de presupuesto, lo que nosotros tenemos que ver como profesionales, el recorte no es el ahorro indiscriminado, ¿no? Es saber dónde invertir para que me genere un ahorro progresivo. Realmente saber qué áreas tengo que mirar con lupa, que esas son las que me van a retribuir el beneficio, y cómo logro presentar todas estas soluciones. ¿Y por qué lo digo? Porque nos pasa mucho que proyectos que son totalmente viables se mueren en la presentación. Entonces es fundamental el que nosotros como profesionales nos preparemos de alguna manera
mejor dicho, como decían ahorita, nosotros tenemos un gran reto porque hoy por hoy ser buenos técnicos no es suficiente. Tenemos que entender conceptos de presupuesto, tenemos que entender conceptos financieros de retorno de la inversión, tenemos que entender conceptos de depreciación para saber dónde vamos a concentrar nuestros esfuerzos como ingenieros, ¿no? Entonces, eso es un gran reto que tenemos y hace gran parte de lo que vamos a ver acá. De hecho, hace unos años los sistemas de monitoreo de condición en línea eran algo extremadamente costoso, que escasamente se pensaban para los turbomáquinas y las turbomáquinas de alto impacto y escasamente se llegaban a sistemas de protección, no monitoreo, es decir, se evaluaban los parámetros en tiempo real y si alguno se sobrepasaba, disparaba, más no se podía saber qué generó el disparo. Hoy por hoy, uno de los objetivos de muchas organizaciones es que gran parte de sus activos estén monitoreados en tiempo real, porque eso es lo que va a garantizar la producción de la planta. Además, porque la pandemia, de hecho, también nos mostró que necesitamos mucha asistencia remota. Así no sea precisamente en cierta manera a veces lo más efectivo y todo eso nos permite continuar. Ahí es que saber cómo usar las herramientas tecnológicas, ¿no? Y las empresas que por lo menos con nosotros ya venían trabajando hace 1, 2, 3 años en este tema de asistencia remota, el monitoreo de condición de sus activos más críticos, como turbogeneradores, desfibradoras de caña y ese tipo de cosas, no se vio afectada por la pandemia. Nosotros pudimos continuar las estrategias de monitoreo y las estrategias de mantenimiento y los planes de mantenimiento, indiferente de que no pudimos estar físicamente. Hubo una mezcla de tecnología y una mezcla de que los profesionales ya tenían un reconocimiento previo de los equipos, tenían, digamos que ya un histórico y ya había un gran una buena caracterización de estos equipos. Entonces esto nos permitió mucho y quería hacer ese paréntesis porque nos lleva mucho a los retos que tenemos como profesionales. Y algunas de las actividades de mantenimiento que causan fallas aleatorias, dejé ahí un poco el beta igual a 1 que tiene que ver más con el análisis estadístico que nos va a indicar que estamos en una falla aleatoria, pero algunas condiciones son rutas de lubricación mal diseñadas, aplicaciones inadecuadas de torque, prácticas pobres de limpieza, inadecuadas protecciones para condiciones atmosféricas o de contaminación, errores humanos en los procedimientos, mala documentación en los procedimientos, no hay estandarización de procedimientos, a veces está en cabeza del mecánico que lleva más años en la planta y si él se nos va, nadie más sabe cómo arreglar cierto detalle en esa máquina. Maniobras operativas, muchas veces no tenemos las ventanas operativas establecidas en nuestros equipos, overoles no apropiados, entonces lo que hablamos ahorita, preventivos, a veces innecesarios, intrusiones innecesarias, equipos operados por fuera de su diseño, falta de capacitación del recurso humano, es un punto clave, falta de calidad en los materiales del proceso, actividades en compras, repuestos comprados con pobres especificaciones. Y ahí voy a hacer una acotación que yo creo que ustedes como Proactive, que están con todo el tema de lubricación, ¿cuánto podemos sufrir o podemos poner a sufrir a nuestras máquinas por priorizar costos a la hora de adquirir temas tan importantes como los involucrados con lubricación? Desde los sistemas de filtración, desde los lubricantes, desde los proveedores con quienes decidimos hacer los análisis de aceite, sacrificamos a veces información clave por costos. Entonces, eso sí que lo vemos y eso es un factor común para generar fallas aleatorias en el comportamiento de nuestros equipos. Es por eso que la confiabilidad, y ese es un punto clave, la confiabilidad la tenemos muy enmarcada en el mantenimiento, pero ojo, no depende solo de mantenimiento. Y eso nunca se nos puede olvidar. ¿Qué es lo que pasa? Que es que como hemos sido los profesionales de mantenimiento los que más nos hemos ido a hacer las maestrías de confiabilidad, las de gestión de activos, pero eso no quiere decir que nazcas de mantenimiento. La confiabilidad operativa es un esfuerzo conjunto de la organización. Si compras no está alineado, si recursos humanos no está alineado, si operaciones, ingeniería no están alineados, mantenimiento no puede llevar la carga sola de un proyecto de confiabilidad o una implementación de una estrategia de gestión de activos físicos. Eso es una estrategia conjunta de la organización. Ya habiendo hecho, digamos que un poco esa pequeña introducción que nos lleva al porqué de la importancia de las turbomáquinas, el porqué de la relevancia del monitoreo de la condición en las turbomáquinas y cuáles son todas esas posibles condiciones que nos generan fallas en nuestros equipos. Vamos a hablar un poco de la dinámica de las turbomáquinas y por qué tiene ciertas
condiciones específicas diferentes a otras máquinas dinámicas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de la dinámica de turbomáquinas y partimos desde algo que creo que es lo más relevante y son los tipos de rotores. En la mayoría de las máquinas dinámicas que nosotros trabajamos, motores eléctricos, bombas centrífugas, ventiladores, reductores, la mayoría son máquinas rígidas. Y muchas de esas son máquinas que trabajan sobre cojinetes o elementos, pues, rodamientos, cojinetes con elementos rodantes. Mientras que cuando hablamos de turbomáquinas podemos tener diferentes clasificaciones, ¿no? Las turbomáquinas, dependiendo de las condiciones en las que operan, pueden tener rotores rígidos o rotores flexibles. Y esto incide directamente en el comportamiento dinámico de la máquina, en el desempeño de la máquina, en la respuesta y en cumplir las condiciones operativas para las cuales se demanda su servicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los rotores rígidos son turbomáquinas, son rotores que operan bastante por debajo de su frecuencia, de su velocidad crítica, vamos a llamarlo su velocidad crítica. Y rotores flexibles son aquellos que operan o cerca o por encima de una o más velocidades críticas. ¿Y qué es una velocidad crítica? Simplemente una velocidad crítica es cualquier frecuencia donde la frecuencia natural de construcción del rotor coincide con la velocidad de giro en ese instante, ¿no? Entonces, ¿la frecuencia natural de qué depende? Depende de los factores de construcción que son masa, rigidez y amortiguamiento. Y estos puntos van a estar, digamos que es un punto clave de los fabricantes. Y por eso las turbomáquinas tienen unos estándares operativos que son demasiado establecidos, limitados y especificados. Les comento una anécdota. Hace creo que como unos 3 años fuimos a hacer un diagnóstico de una máquina pequeña, como unos 7.5 megavatios, una máquina de vapor que opera a 9.300 RPM. Y por construcción pasa por una velocidad crítica. No sabemos, esa es una planta de una antigüedad considerable, es una planta que el recurso humano muchas veces no tiene la formación adecuada para las máquinas que está operando y no hay, digamos que un esfuerzo conjunto desde la alta gerencia realmente para involucrarlos y entrar en una cultura de confiabilidad. El caso es que esta máquina tuvo una manipulación en su curva de arranque. Porque como estas son máquinas flexibles, su curva de arranque es fundamental. Las turbomáquinas tienen normalmente curvas de arranque en frío y curvas de arranque en caliente. Las curvas de arranque que garantizan que las dilataciones y los calentamientos de los rotores son uniformes, garantizando que esto no genere deformaciones permanentes y luego que cuando pasen por estas velocidades críticas, que literalmente, aunque nosotros no lo vemos, el rotor se deforma en ese instante. Si él mantiene de una manera, en un tiempo prolongado, en esa condición, va a sufrir deformaciones permanentes. Entonces, eso requiere que sean pasos muy rápidos sobre esas condiciones. Y en esta máquina se había hecho una manipulación sobre la curva Rankine y se hizo una curva lineal. Subía de su giro lento, que eran 200 RPM, hacia hasta sus 9.300 RPM en media hora derecho. Esto, cuando fuimos a presenciar el primer arranque de la máquina, realmente yo en ese momento no supe si correr o quedarme ahí ya cerca de la máquina, porque la vibración y el estruendo de todo el edificio era una cosa de locos y es increíble, digamos, cómo se normalizan ese tipo de comportamientos que además ponen en riesgo la vida de los operadores y de todos los que están involucrados con la gestión del activo, ¿no? Entonces, esto es un punto importantísimo y luego además nos damos cuenta que las protecciones por vibración estaban bypaseadas. ¿Por qué? Porque obviamente como había una maniobra operativa no adecuada, cuando hicieron estos cambios no les permitía pasar la velocidad crítica porque ahí siempre va a haber un incremento de la velocidad que depende de la calidad del balanceo. Y el balanceo es una cosa fundamental en las turbinas y se miden con, lo vamos a ver ahorita más adelante, con cierto tipo de sensores que son los sensores de proximidad. Y en el caso de esta máquina, para poder permitir que llegara a su velocidad nominal, habían bypaseado los disparos. Entonces estábamos frente a una máquina con sus condiciones operativas que habían sido manipuladas, estando frente a patologías de fallo, síntomas de patología de fallo y con el sistema de protección bypassado. Mejor dicho, frente a una bomba de tiempo. Entonces, esto nos indica un poco de la criticidad y por qué hay que tener en cuenta este tipo de condiciones. Y aquí les muestro un poco.
Bueno, entonces solo para hacer aquí un pequeño paréntesis en lo que tiene que ver con turbomáquinas. Rotores rígidos, normalmente turbinas hidráulicas, y rotores flexibles, normalmente turbinas a vapor, grandes ejes, altas velocidades, normalmente son rotores que son flexibles, que pasan por una o más velocidades críticas. Paso por la velocidad crítica en rotores flexibles. Entonces, de hecho, en la mayoría de los proyectos de cogeneración, nosotros vamos a encontrar con máquinas flexibles, en papeleras que cogeneran su propia energía, en ingenios azucareros, en siderúrgicas, vamos a encontrarnos con rotores flexibles. Y esto es un poco lo que sucede. Uno, mira que, como dicen acá, el principal objetivo de la rotodinámica o del monitoreo de condición, que se llama específicamente rotodinámica cuando hablamos de turbomáquinas, es analizar las posibles respuestas de un rotor a diversas excitaciones o esfuerzos. Es por eso, como vamos a ver ahorita, que el monitoreo de condición, y eso lo tenemos que tener claro, de una máquina, de una turbomáquina no puede ser igual a un ventilador de tiro inducido en una caldera. ¿Y a qué me refiero con eso? No podemos pretender que vamos a cubrir todas las patologías de fallo, como lo hacemos normalmente en otros equipos. Vamos a hablar del caso de vibraciones. Con un equipo portátil, donde voy y mido de manera puntual vibraciones en cada uno de los puntos de apoyo. En una turbomáquina, los trascientes, que son los arranques, sincronización, variación de carga y paradas, son los eventos que más información nos da, por lo que la medición simultánea y en tiempo real de todos los puntos es fundamental. Entonces, aquí vemos de hecho un paso, un poco una respuesta real. Es un turbogenerador de 32 megavatios, pasando por su velocidad crítica. Y este comportamiento es el que me va a decir de gran manera qué tan bien o qué no tan bien compensado está el rotor. Y cuando las máquinas han sufrido condiciones de descompensación en sus rotores, es casi imposible pasar esta velocidad crítica. Es por eso que en la rotodinámica se le llama al balanceo dinámico el amortiguamiento dinámico de los rotores. Incide directamente en el comportamiento de los mismos. Y entonces, ya viendo un poco de la dinámica, vamos a ver cuáles son esas herramientas de monitoreo y protección que tenemos para turbomáquinas. Cabe aclarar que vamos a hacer algo muy rápido. Esto es casi que materia de un curso cada tema que estamos viendo, desde el de lubricación hasta el análisis de vibraciones y la implementación de tecnologías de monitoreo. Y la idea es que veamos puntos concretos que hay que tener en cuenta cuando hablamos del monitoreo de condición de una turbomáquina. Aquí lo reduzco un poco en 6 pasos que me parecen fáciles y luego vamos a ver a las técnicas, aspectos a tener en cuenta cuando vamos a implementar nuestra estrategia de monitoreo. Primero, tenemos que tener un análisis de confiabilidad o un RCM o una curva PF o un manual, algo que nos ayude a establecer la periodicidad y los tipos de técnicas de monitoreo de condición que vamos a necesitar. ¿Para qué? Para los modos de falla que existen en las turbomáquinas. Y es clave entender algo que nos ha pasado en los últimos años, y es que las turbomáquinas, pareciera que nos acostumbramos como a que todas se monitorean igual. De hecho, como que de fábrica todas vienen igualitas, con la misma instrumentación, y hay que tener en cuenta que no es lo mismo monitorear un turbogenerador de vapor de acople directo con un rotor rígido que no gira más de 3.600 RPM que monitorear un turbogenerador de vapor con la misma capacidad de generación, pero que sea acoplado a través de un sistema de transmisión como una caja reductora y que su turbina llegue a niveles, a velocidades de giro por encima de 6.000 RPM. Son condiciones diferentes y se tienen que tener en cuenta que los modos de falla se van a evidenciar en rangos diferentes de frecuencia, con diferentes monitoreos de inspección. No es lo mismo monitorear entonces una máquina vertical hidráulica de 350 RPM a una horizontal que vaya a 900 o 1100 RPM. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para que realmente hagamos una buena selección de la frecuencia y de las técnicas de monitoreo que vamos a implementar. Establecer los puntos de medición y las variables requeridas para detectar los modos de falla de manera oportuna. Definir la instrumentación requerida para los puntos anteriores. Si con monitoreo offline cubrimos monitoreo fuera de línea o necesitamos monitoreo online, con qué tipo de instrumentación, si necesitamos medir contaminación de lubricantes en línea, variables de proceso, temperaturas, etcétera, que nos indiquen las diferentes patologías de falla. Establecer, y esto sea para online o offline, indiferente, los factores mínimos de información requeridos, de integración, de conectividad. Miren, nosotros nos hemos encontrado plantas
donde el análisis de aceite no lleva el código de partículas, donde no lleva cosas básicas que se necesitan y en máquinas críticas, con volúmenes de aceites significativos y análisis supremamente incompletos que no te dan la información. Nos hemos encontrado informes de análisis de vibraciones que solo se basan en valores globales. Y nos hemos encontrado análisis en turbomáquinas que solo se basan en el registro de un equipo portátil. Todas nos están dando información incompleta, no siendo que no sea válida, incompleta. Entonces es importante tener en cuenta esa información que hace parte, pero no es toda la que requerimos para tener un entorno completo del conjunto. Realizar estudios comparativos y más cuando hablamos de inversiones tecnológicas, eso es un punto que sí le hago mucho énfasis. Cuando vayamos a hacer compras tecnológicas que tienen que ver con esto, garantizar compatibilidad, posibilidades de extensión, servicios postventa y probabilidad de obsolescencia. Nos pasa con muchos clientes que se compran sistemas, que se compran equipos y luego 2, 3 años después no hay respaldo, no hay repuestos, no hay respuesta, ya lo compró otra empresa y ya lo absorbió la marca, entonces ya pudo haber sido pues que ya no tienen ningún tipo de soporte. Instalaciones o implementaciones, lo mismo, sean de temas de condición online u offline, que estén de acuerdo a estándares y normas aplicables. Importantísimo, nosotros hoy todavía en la TAM, a pesar de que tenemos todos estos espacios, me comentaba Marcela que acabo de salir de un curso de certificación, estamos en todo esto, digamos, mejorando que, que los profesionales nos certifiquemos en esto, no podemos desconocer que todavía nos falta mucho en temas de estándares y normas aplicables, a pesar de que vamos dando pasos, nos falta mucho y estamos construyendo una cultura en torno a eso. ¿Y por qué se los cuento? Mire, nosotros hace 6 años estuvimos en una reclamación de lucro cesante por un turbogenerador de 27 megas que estuvo 6 meses operando a menos del, como el 60% de la carga de generación. Y entonces, esto no fue, ¿cómo decirlo? Todo lo que acabamos de decir ahorita, el análisis incompleto, no, mira, cuando nosotros empezamos a hacer el diagnóstico y entregamos el informe, el perito que había enviado la aseguradora, que no era cualquier perito, es un perito que va a pelear el lucro cesante de 10 megas en 8 meses, de 10 megavatios hora, es obviamente van a enviar una persona que tiene una serie de certificaciones y de conocimientos, y lo primero, cuando recibió el informe, fue ir a la última página y mirar que la persona que había hecho las mediciones estuviese certificada. Y antes de leerlo, pedir los certificados de calibración de los equipos con los que se hicieron las pruebas. Y solo cuando eso se le entregó, procedió a leer el informe. Antes dijo, si lo anterior no está, para mí el informe no es válido. Entonces, tal vez nosotros todavía acá en Latinoamérica, si no entregamos un informe y el equipo no tiene el certificado o el patrón o la calibración o quien firmó no tiene todas las, digamos, las certificaciones que avalan para lo que hacen. De hecho, aquí todavía en Colombia nos pasan. Hay especificaciones técnicas que salen para servicios y no tienen requisitos mínimos ni de equipos ni de personal a cargo de los servicios y de los estudios. Poco a poco hay sectores que ya se han ido metiendo en esto, sobre todo en la generación y en hidrocarburos, pero todavía nos falta un montón. Y es importante que entendamos que ante las entidades aseguradoras, ante las garantías a fabricantes, esto no lo van a exigir. Entonces, es empezar a meternos en esta cultura. Y definir la línea base, importantísimo, de monitoreo para cada una de las técnicas aplicables. Entonces, viendo un poco de eso, cuáles son las técnicas de monitoreo, empiezo por la primera y antes de entrar a cualquier tema de vibraciones, variables de proceso, importantísimo, muchas veces, y nos pasó porque ahorita que estábamos con el tema de la pandemia y que les comentaba de las empresas que ya estaban en un tema de monitoreo remoto, las que ya habían hecho integración de variables de proceso, dentro de las que ya habíamos empezado esta implementación, fueron las más fáciles de poder hacer un diagnóstico, porque como ya las conocíamos, ya habíamos convivido con las máquinas, ya las teníamos caracterizadas, y luego tú puedes ver de manera remota cómo varían las presiones, temperaturas, condiciones de carga de generación, junto con las vibraciones, pues te permite hacer un diagnóstico mucho más completo. Pero cuando escasamente ves vibraciones y ves un disparo y no sabes si hubo un deslastre de carga, no sabes si hubo una caída de presión de admisión,
no sabes si hubo una caída de presión en el circuito de lubricación. Quedas ciego realmente para poder concatenar esos datos y puedes entrar en diagnósticos erróneos. Entonces, por eso, y vuelvo y hago la presentación de ahorita, la tecnología es clave, sí la sabemos implementar. Ese es el punto. No es solo ir en actualización tecnológica porque es lo último en desarrollo, no. Tenemos que entender que cubra realmente las necesidades para nuestras aplicaciones. Técnicas de monitoreo, la medición de vibraciones relativas. Al nosotros tener, la mayoría de nuestras turbomáquinas son montadas en cojinetes hidrodinámicos. Esto genera que nosotros tenemos una cuña de aceite que básicamente funciona como un amortiguador, porque en realidad no toda la energía del movimiento interno llega a la carcasa, es disipada en gran manera por la cuña de aceite. Entonces, este tema es fundamental, medir internamente, y estas mediciones relativas son las que realmente nos van a dar claridad sobre cuál es la trayectoria del rotor en cada una de sus revoluciones y cómo es él me sirve para dos cosas, la rotación del eje y la posición del eje, y cómo se posiciona el rotor dentro de la máquina, dentro del cojinete, desde su posición de reposo, inyección de aceite con el sistema de presión, hasta llegar a nuestras condiciones de generación nominales. Entonces, toda esta trayectoria me dice mucho sobre la existencia de precargas, sobre la existencia de desalineaciones, desbalanceos, remolinos de aceite, que ahorita vamos a hablar de un tema muy interesante. Todo ese tipo de condiciones las vemos acá, no las vemos sobre carcasa. Entonces, por eso lo que les decía ahorita, las mediciones sobre carcasa nos dan una parte, pero ese no puede ser el único informe sobre una turbomáquina. Y las herramientas de diagnóstico que me brindan los sensores de proximidad son tendencias, espectros, formas de onda, órbitas, diagrama de Bode, diagrama polar, posición centro-eje, cascada, espectro completo, cruzado, coherencia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esto me da tanta información que de hecho nosotros casi que ni estamos acostumbrados a usarla en análisis de vibraciones. Y todo esto debería ser aplicado en tema de turbomáquinas. Y por eso normalmente en turbomáquinas los sistemas de monitoreo son permanentes. Y ese es otro punto clave, lo decíamos ahorita, cuando el predictivo o el monitoreo de condición no se tiene en cuenta desde el diseño, esto debería ir instalado permanentemente. Instalar esto en etapa de operación tiene unas implicaciones grandísimas. Una, que la máquina a veces no viene preparada, ni con perforaciones, ni con espacios, ni con zonas donde yo pueda poner estos sensores. Dos, que los sensores de proximidad no son económicos, son costosos. Tres, que los acabados superficiales que requieren los ejes para poder medir de manera confiable con ese tipo de sensores requieren una rugosidad súper estricta, requieren una desmagnetización, requieren que no existan corrientes residuales. Todo este tipo de cosas son fundamentales, y si esto no se garantiza, no es confiable lo que vamos a medir. Entonces, si esto no se tiene en cuenta desde la etapa del montaje, es luego no imposible, pero muy costoso y muy engorroso instalarlo en una etapa de operación. Aquí hay algunas gráficas de lo que les decía ahorita, desde tendencias, es importante para grabar todos los trascientes, formas de onda, espectros, diagramas polares, espectro versus RPM, y todas estas gráficas hacen que un monitoreo, que un sistema en línea se categorice como monitoreo de condición. De lo contrario es de protección, y eso es importante tenerlo en cuenta. Protección me permite disparar la máquina en caso de, monitoreo me permite tener herramientas de diagnóstico para definir qué está generando las desviaciones que se ven en los diferentes parámetros, ¿no? Vibraciones absolutas, entonces estas hay dos maneras de medirlas. Normalmente, de hecho aquí vemos una foto, es un turbogenerador que se está midiendo con un equipo portátil, y se mide normalmente pues con sensores acelerómetros, y tienen unos rangos de medición diferentes. La medición relativa mide la trayectoria del rotor dentro del cojinete, la vibración absoluta mide el movimiento o la vibración de todo el conjunto, carcasa, skid, tuberías, grouting, todo lo externo. En mi experiencia, se debe monitorear las dos de manera continua, porque me dan información diferente que se complementa sobre la dinámica de la máquina. En los últimos proyectos de cogeneración en los que nosotros hemos estado, esto se ha convertido en un sí o sí. Y de hecho no se hizo, digamos, por un criterio, primero, de acuerdo a un RCM, lo decíamos ahorita, si nosotros en nuestras herramientas de condición tuviéramos en cuenta los principios del RCM, realmente estableciéramos los modos de falla, la probabilidad de que se materialicen y la criticidad de que se materialicen, nos daríamos cuenta
cuál es la inversión y en dónde tenemos que empezar a medir y cómo tenemos que medir. Y en turbomáquinas se requieren las mediciones tanto absolutas como relativas y por el historial de fallas que hemos presenciado. Por poner un ejemplo, las cajas reductoras, las frecuencias de fallo que son alusivas a la transmisión, al sistema de transmisión como tal, son fallas que están fuera del rango de medición de un sensor de proximidad y están dentro del rango de un sensor acelerómetro. Entonces, si yo mido esto de manera una vez al mes, una vez cada 2 meses, una evolución como una sobrecarga, vamos a poner cualquier ejemplo, tengo un problema de calidad de vapor, tengo una descompensación excesiva del rotor de la turbina, mi fusible es el sistema de transmisión. Y si yo no mido qué está pasando en la sobrecarga, en los dientes y en el sistema de transmisión, sino que voy y lo mido cada 2 meses, nos pasa como nos pasó hace poco en un sistema, entre comillas, muy bien instrumentado con sus sensores de proximidad, fractura de diente y el sistema de protección no se dio ni por enterado. ¿Por qué? Porque los sensores instalados no cubrían el rango para ver una falla de engranajes. Y adicionalmente, esto que me parece una herramienta fundamental, sobre todo en las etapas de arranque y en los controles cuando hay overhauls, esto no es algo que se tenga que hacer de manera tan periódica, que hay otra cosa que hay que tener en cuenta, hay herramientas de monitoreo de condición que por su, digamos, por su calidad de la información deben de ser casi que tomadas de manera continua, hay otras de manera periódica, hay otras de manera más esporádica, de hecho lo mismo nos pasa con las diferentes pruebas de análisis de aceite que hay, no es que todas yo las vaya a hacer cada mes, es importante empezarlas a diferenciar, y lo mismo nos pasa con las de predictivo, nosotros no hacemos un análisis ODS cada mes, es necesario en ciertas etapas. Comisionamiento fundamental, crucial. ¿Qué hace el ODS? El ODS me permite modelar cómo se mueve todo el conjunto desde la parte rotativa hasta la parte de lo que tiene que ver con anclajes, estructuras, etcétera. Entonces, esto me garantiza que un sistema que está diseñado para comportarse de manera monolítica, como por ejemplo una base civil, grouting, skid, verdaderamente lo haga. Entonces, de hecho, con esto hemos detectado problemas de falta de rigidez en las bases civiles, bolsas de aire en grouting, falta de rigidez en los anclajes, falta de rigidez en los pedestales de turbinas, diferentes precargas en cojinetes de generador por sistemas o por precargas inducidas por tuberías de lubricación. Todo este tipo de cosas me dan información clave sobre la dinámica de la máquina. Y la termografía infrarroja, que dentro de las variables de proceso consideramos la medición de temperatura y ya como técnica de monitoreo la termografía infrarroja. Pues bien sabemos que ya hay termografía infrarroja que se graba en tiempo real o herramientas que podemos hacer de monitoreo offline. Fundamental, de hecho, por lo menos acá tenemos una condición de desalineación en la caja transmisión. Esto es la medición de un arranque de una turbomáquina y cómo se ve el comportamiento a través del reductor del eje de alta. De hecho, cuando aquí se normalizó la condición de alineación, las temperaturas, los deltas se cerraron casi en 30 grados. O sea, es una cosa, un cambio bastante significativo y realmente la termografía fue uno de los grandes indicadores de la condición de desalineación y de precarga existente que había en ese momento en los cojinetes. Inspección visual es una técnica que yo creo que muchas veces no le damos el valor suficiente, empezando que eso es una técnica certificable, es una técnica que tiene unas herramientas claves, una desde solo lo que tiene que ver con el ojo humano y otra con herramientas de amplificación, videoscopia, horoscopia que nos ayudan a tener diferentes información. No es necesario, si yo tengo un paro corto de la turbina, no es necesario que levante toda la carcasa. Si no he tenido ningún tipo de alerta sobre alguna condición y quiero hacer algún tipo de inspección preventiva, pues puedo hacerla por una videoscopia. Entonces son una serie de herramientas que me dan información y dentro de las técnicas de monitoreo como la inspección visual está todo, se contempla toda la parte de metrología, fundamental. En las turbomáquinas la metrología es clave para el cumplimiento de la dinámica de la máquina. De hecho, en el punto que vamos a seguir, que es la formación de la cuña de aceite, el no respetar la metrología en los cojinetes altera el perfil de presión sobre la cuña de aceite y cambia la dinámica de la máquina. Y esto se ve a ciertas frecuencias definidas en vibraciones que son, digamos, parte fundamental de los criterios de aceptación y que van dentro de la inspección visual. Acá, de hecho, tenemos también una central, esto es una central hidráulica
y que tenían un problema de entrada de golpe de ariete y entrada de aire en el fluido. Cuando fuimos a hacer la inspección visual de los sistemas desaireadores, pues nos encontramos con la imagen que ustedes están viendo en la izquierda. O sea, la válvula desaireadora estaba totalmente obstruida. O sea, esto llevaba años que nadie lo iba ni a ver por equivocación. Entonces, la inspección visual es una herramienta fundamental y al lado derecho, pues vemos de hecho cómo se obtura la válvula desaireadora ya después de garantizar su buen funcionamiento, ¿no? Y bueno, y aquí terminamos un poco de las técnicas de monitoreo de condición. No hemos tocado una muy importante, la vamos a ver como un tema aparte. Estos son términos que realmente son herramientas que al final lo que hacen es cubrir diferentes patologías de fallo y que se complementan. Yo creo que ese es el punto fundamental. Hasta hace unos años, yo recuerdo cuando inicié en el tema del predictivo, que fue a un primer curso, había una persona que estaba dando un módulo de vibraciones y una persona que estaba dando un módulo de termografía y otra de lubricación. Y parecía que se estuvieran peleando por cuál era la técnica más relevante para el monitoreo de condición. Cuando en realidad las tres aportan información valiosísima. Es que nos vamos a dar cuenta que nosotros hay muchas patologías que las hemos visto por una o por otra y ha sido la integración la clave realmente de poder anticiparnos a muchas fallas en turbomáquinas. Entonces, sin embargo, lo puse en un módulo aparte porque aquí antes de entrar con el tema de la, digamos que la parte de las herramientas que tenemos de monitoreo de condición para la parte de aceite, hay un punto importante y es porque esto, digamos que impacta tanto en la dinámica de la máquina. Entonces aquí es un pequeño gráfico, este gráfico me encanta, es súper manual, es mejor dicho, súper sencillo, pero es muy fácil de ver cuál es el impacto de la película lubricante en un cojinete de una turbomáquina. De hecho, estas imágenes son extraídas de un libro que utilizamos para la formación y el análisis avanzado de turbomáquinas. Y la formación de la cuña de aceite es fundamental. O sea, si nosotros no sabemos en qué condición está el aceite, y ahí les cuento, ahorita les vamos a ver un poco una imagen en un turbogenerador de 15 megas que había desgaste significativo, significativo en los sellos y había una fuga, un pase de vapor significativo al aceite y el aceite estaba ya bastante emulsionado y obviamente pues esto llegaba a los cojinetes y realmente esto no llevaba así poco tiempo. Fue porque cuando tuvieron alteraciones en los niveles de vibración, fueron a ver todo lo que había detrás, pero ya eran unas condiciones que arrastraban de tiempo atrás de la condición del aceite que ya había llegado a repercutir y de hecho ya se habían generado roces puntuales del muñón contra el cojinete por rotura de la película de aceite porque la película o el aceite había perdido gran parte de sus propiedades por la excesiva contaminación con agua. Entonces, si pierdo las propiedades, esto que es una gráfica que me parece muy sencilla de entender y es un sistema de amortiguamiento y un sistema de resorte, básicamente él está ejerciendo, es un perfil de presión que es capaz de soportar la carga dinámica del rotor. La labor de la cuña de aceite no es mínima, es fundamental. Si no hay ese soporte de esa carga, no hay movimiento. No hay movimiento relativo. Entonces, eso es fundamental y por qué, digamos que el alinear todas las técnicas que teníamos ahorita a cómo está mi condición de aceite, pues es fundamental. De hecho, de ahí se hizo toda una serie, un overhaul, cambio de sellos, se implementó un mejor sistema de extracción de gases del depósito de aceite, se corrigieron las fugas en las trampas de vapor que estaban alrededor, que generaban un ambiente extremadamente húmedo alrededor del depósito de aceite y la planta de hecho adquirió un sistema de purificación en línea que garantizara que al momento de evidenciar cualquier patrón o desviación en la condición del aceite, pues la máquina entrara a operar. Entonces, para nosotros complementar la calidad del aceite, lo vemos por temperatura, obviamente vamos a ver algunas cosas, si nosotros tenemos excesiva fricción vamos a tener una energía que se transforma en temperatura en calentamiento, tenemos para eso la termografía. Cuando tenemos roces y cuando tenemos impactos, tenemos las vibraciones,
que miden rangos claves para ver ese tipo de condiciones y nos permiten ver, pero cuando queremos saber cuál ha sido la alteración o el desgaste que nos ha generado que se den esas condiciones dinámicas, pues el análisis de aceite nos va a decir por dónde estamos teniendo ese tipo de deterioro. Entonces son todas nuestras herramientas las que al final nos van a dar mucha información. Y aquí vemos un poco, además porque ya estamos un poco cortos de tiempo como lo hicimos ahorita, simplemente diferentes herramientas de análisis de aceite que deberíamos de tener en cuenta. Hay unas que sí o sí deberían de ser parte de nuestro monitoreo frecuente. Y hay otras que las puedo tener ya como un monitoreo, digamos, en unas frecuencias programadas que me van a dar cierta información clave sobre la salud del aceite, como la estabilidad de la oxidación, que son pruebas claves que tengo que conocer cuál es la salud del aceite y de alguna manera como la vida útil, digámoslo así. Hay un punto que me parece importantísimo y esto no solo aplica para turbomáquinas. Y de pronto, ahorita que lleguemos un poco a la zona de preguntas, me gustaría mucho que Marcela nos hiciera su acotación frente al tema. En Noria hace unos años, bueno, hay un tema y es que gran porcentaje de los aceites llega contaminado antes de llegar a su punto de aplicación, por condiciones de transporte, por condiciones de almacenamiento, por cambios de temperatura en la parte atmosférica que generan alteraciones. Entonces, hay un punto fundamental y es que así como las máquinas tienen que ser caracterizados, los aceites deben de ser patronados. Los aceites nuevos deberían por lo menos por lote llegar y hacerse un tipo de muestreo que me permita saber cuál es mi punto de partida. Muchas veces, de hecho, cuando vamos a hablar del índice de acidez, realmente cómo es la variación de la oxidación del aceite, entonces tener en cuenta no solo el valor, sino la desviación respecto a mi valor inicial. Y si yo no tengo ese parámetro respecto a qué voy a medir, qué tanto ha sido mi variación en el tiempo en la oxidación del aceite. Entonces hay cosas que de manera, digamos, deberíamos tener en cuenta para patronar la condición de nuestros aceites, establecer rutinas mensuales, trimestrales, anuales, dependiendo del tipo de muestra o del tipo de análisis que voy a hacer, controles de calidad en los mantenimientos, en los overhauls, controles o procedimientos de limpieza, de flushing, en etapas de arranque, en etapas de overhauls que deberían de ser tenidos en cuenta que me garanticen no solo la condición del aceite, sino los circuitos de lubricación. Y bueno, aquí algunas de las diferentes pruebas. Viscosidad, pues gran parte o responsabilidad de la formación de la cuña de aceite recae sobre la viscosidad. Entonces, pues es un parámetro fundamental, el índice de viscosidad que me da la respuesta de acuerdo al cambio de temperatura, el contenido de agua, partículas insolubles, sobre todo cuando tenemos condiciones de barnices, número ácido, la parte del código de limpieza, el contenido, la emisión de metales por análisis espectrométrico, diferentes herramientas que tenemos, herrumbre, demulsificación, espuma, retención de aire, estabilidad de la oxidación, color, hay otras pruebas, bueno, y otra cosa fundamental, y también deberían de venir como control de calidad de nuestro fabricante cuando las máquinas lleguen a planta. ¿Cuál fue el control de calidad que se hizo en el aceite y cuál es el protocolo de pruebas que se hizo y cuáles son nuestros puntos de partida? Y eso debe venir en el dossier de la máquina. Y en la parte del análisis de aceite, pues eso me da, hay una frase que a mí me encanta y no hay que, digamos, no hay que tomarnos ¿cómo decirlo? Literalmente hablando, y es visualizar los aceites como un activo y no como un consumible. No es que yo lo voy a tratar financieramente como un activo, ni mucho menos, pero sí desde la estrategia. Si yo veo el aceite como un activo, lo voy a tratar como algo que me cuesta y que tengo la mayor responsabilidad sobre él para extender lo más que se pueda su vida útil de manera responsable sin afectar la integridad de la máquina, impactando lo mismo en los costos de mi unidad de mantenimiento. Entonces, criterios queríamos de tener en cuenta para la extensión de la vida útil de nuestros aceites. Determinar, porque una de las herramientas claves para poder extender la vida útil del aceite es la purificación y el tratamiento de los aceites. Determinar si un aceite puede o no ser recuperado. Establecer si por la magnitud del aceite, volúmenes de aceite, criticidad de la máquina, se requieren sistemas online o si sistemas fuera de línea es suficiente con una periodicidad establecida. Metodologías que me sirven para la limpieza del aceite, microfiltración, filtros coalescentes, termovacío o centrifugado, en qué periodicidad y qué sistemas de control y de monitoreo de condición en línea o análisis de aceite voy a tener de respaldo y cuáles son los niveles permisibles para empezar
a establecer una estrategia. Aunque aquí hago un paréntesis, la purificación de aceites no debería ser reactiva. En mi concepto, debería ser proactiva. Debería ser una tarea que va desde la prevención de la contaminación y no el día que me llegó alarma o a corte el nivel de contaminación en el aceite. Importantísimo aquí tener en cuenta, esta digamos que por ejemplo este es un depósito más como de 2.500 galones que cuenta con un sistema anexo, ¿no? Porque el sistema de lubricación centralizado cuenta con sus filtros, pero el depósito como tal cuenta con un riñón, con un, llamémoslo así, con un sistema anexo que filtra a un menor micraje, que purifica y que quita tanto agua libre como disuelta y garantiza que el aceite va a llegar de la mejor manera al mecanismo lubricado. Aquí de hecho vemos un poco de, este es aceite de una turbina, así no parezca, esto era aceite de una turbina. Esta es la condición, por ejemplo, en una aplicación de termovacío antes y después del tratamiento. Y, por ejemplo, implementación de monitoreo de código de limpieza en línea que me permita garantizar que realmente el aceite está quedando en tiempo real en la condición. Fundamental, y no es menos importante, establecer métodos que funcionen. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de las centrífugas, no funciona para aceites, se me fue la palabra, para sintéticos. Es funcional para minerales, pero para sintéticos por el cambio de densidades, porque el principio de las centrífugas es un principio físico. Entonces, él se para por cambio de densidades. A veces le aplico un poco de calor, pero cuando estoy con término de aceites sintéticos, no voy a poder hacer una separación efectiva. Por ejemplo, si tengo ya contaminación de agua libre, o puede llegar a pasar, o mi histórico dice que por temas de fugas de vapor o esas condiciones, puedo tener la probabilidad de agua disuelta, perdón, de emulsificación del aceite, la centrífuga tampoco me va a funcionar, porque es una condición física, entonces necesitaría otro tipo de métodos. No sé cuántas veces nosotros nos hemos encontrado aceites emulsionados como el de la foto anterior y con una máquina de filtración. Y con eso se hace el plan de la parada y del overhaul. Evidentemente no vamos a retirar. O a veces se utilizan filtros coalescentes que no tienen la capacidad de retención suficiente para eliminar el agua que realmente necesitamos. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, es definir para la condición, para la aplicación y para el tipo de contaminación y la probabilidad de que suceda, cuál es la aplicación que más me funciona. Y por último, y para terminar, todo esto podemos llevarlo a elementos de tecnología 4.0, que lo hablamos ahorita. El objetivo del hoy es que todo esto sea integrable, es que las técnicas ya no sean elementos aislados, y esto es lo que realmente nos va a garantizar tener elementos de confiabilidad claves: conectividad, integración, identificación de fallas más efectivas, monitoreo más inteligente, automatización de diagnósticos, simplificación de procesos. En mi experiencia, y considero yo que no podemos hablar todavía de elementos de industria 4.0, elementos de inteligencia artificial y muchas otras cosas que obviamente vamos a poder traer a la industria, pero en mi experiencia considero que no los podemos traer de manera responsable si ni siquiera hemos sabido integrar las técnicas, porque si pretendemos diagnosticar toda la condición de un activo solo por una de las técnicas, estamos ciegos en muchos aspectos. Entonces, creo que para nosotros avanzar en eso, realmente lo primero es la integración. Y de hecho aquí, aunque les dejo algunas normas en términos de API, que me dan toda la información clave para la evaluación de turbomáquinas, desde sistemas de monitoreo, evaluación de compresores, evaluación de turbinas de gas, en términos ISO, que me dan aceptación de niveles de vibración sobre carcasa, vibración absoluta y relativa, criterios de balanceo. Y concluyo con algo muy importante, y es lo que acabamos de decir. Básicamente, esta charla lo que busca es un poco darnos un panorama que en el tema, y no solo en turbomáquinas, pero digamos que hablando de turbomáquinas, que es el tema que nos atañe, realmente debe reconocerse que aunque hay normas y hay estándares, cada uno da sus criterios de evaluación, pero que estos por separado no deberían de considerarse como la única herramienta para juzgar la salud de un activo, que realmente es todas estas, desde la inspección visual, variables de proceso, históricos de falla, análisis de vibraciones relativas y absolutas, termografías, análisis de aceite, todas estas son las que realmente me van a ayudar a establecer una condición y una salud de mis activos de manera responsable que abarque
todos los modos de falla potenciales que puede existir en una turbomáquina. Entonces, pues no siendo más, Marcela, ese era el tema que queríamos tratar un poco hoy y bueno, ya quedo a tu disposición para la segunda etapa del webinar. Perfecto, María Alejandra. La verdad es que he sido he tenido el privilegio de estar en primera fila como tu alumna principal. La verdad, muy interesante. Creo que todos hemos disfrutado de este webinar, de tan valiosa información. Hay preguntas bueno, a los que nos están viendo en Facebook, así que voy a leer. Obviamente vamos a dar prioridad a ello. Y también los invito a que sigan participando, sigan colocando sus preguntas ahí en los comentarios. Vamos a empezar a leerlos porque si no, yo tengo muchas preguntas. Bien, Grover, que es un seguidor realmente que está todo el tiempo con nosotros, está participando del programa de certificación, etcétera. Así que Grover nos dice, el análisis vibratorio, ¿no? En turbomáquinas, ¿sigue las condiciones de monitoreo en equipos industriales o debe tomarse otros parámetros? Más o menos, ¿cómo ves esa perspectiva? Vale, debe complementarse con otros parámetros. O sea, hay ciertas condiciones que aplican en términos de normatividades y de herramientas de monitoreo de vibraciones, y hay otras que se complementan, que casi que son específicas para turbomáquinas. Y de hecho me devuelvo aquí un poco, que para no alargarnos, pues no entré mucho en detalle. De hecho, en las mismas normas y en los estándares, hay normas que son explícitamente aplicadas para la evaluación de turbomáquinas y que son específicamente criterios de evaluación de vibración relativa, que no la aplicamos en la gran mayoría de nuestras máquinas industriales. Entonces, sí, digamos que hay cosas que son particulares de las turbomáquinas. Y, por ejemplo, de hecho, por acá está la ISO 7919, que me da los criterios de evaluación para vibraciones relativas en micras pico-pico y me evalúa de acuerdo a la velocidad de giro. De hecho, hay máquinas que no alcanzan a estar, por ejemplo, dentro de la ISO 10816, que solo me abarca hasta 50 megavatios. Entonces, hay normas que son específicas para máquinas de alta generación y para máquinas o evaluación con vibraciones relativas. Entonces, sí, lo que tenemos que hacer es complementar con medición simultánea de todos los puntos de apoyo para poder medir trascientes. Por ejemplo, tú en equipos que van de 0 a 1800 RPM en segundos, pues hacer un trasciente no te va a dar mucha información. Mientras que en la turbomáquina sí es necesario evaluar trascientes. O sea que análisis multicanal de evaluaciones que son netamente para turbomáquinas, mediciones de vibración relativa, son claves y son herramientas que se aplican para turbomáquinas y que usualmente no son llevadas a toda la normalidad o a todas las máquinas que tenemos en nuestro ámbito industrial. Igual, Robert, si te quedó claro con esto, si tienes alguna otra inquietud. Claro que sí. Además tenemos la ISO 17359, ¿no? Que más allá de ver, bueno, analiza la maquinaria en general y obviamente que es una guía clara y que básicamente nos dice, ¿no? De que definitivamente no es la implementación de una sola estrategia, sino cómo funcionarla y sincronizarla para sacar el potencial más alto a todas las estrategias que existen presentes dentro del monitoreo de condiciones. Así es. Totalmente de acuerdo con lo que dices y que ya cada una herramienta sepamos cómo evaluarla y cómo implementarla de acuerdo a la evaluación, a la aplicación, perdón. Perfecto. Bien, Abraham, gracias, Grover. Excelente. Abraham nos dice, el análisis de aceite, ¿dentro de cuánto tiempo mínimo después de haberse tomado la muestra, ¿no? Va por ahí, del equipo debe hacerse? A ver, si quieres doy una primera visión de esto. En realidad, bueno, no hay un estándar para poder definir cuánto tiempo exactamente realmente debe pasar desde que se toma la muestra hasta que debe analizarse. Simplemente tomar responsabilidad y ser conscientes de que mientras más tiempo pase sin que esa muestra sea tratada, más imprecisión le estamos generando en la data de lo que contiene la muestra antes de ser analizada, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, dejamos que esa muestra no se analice, o sea, sacamos la muestra y permanece sin analizarse un mes y recién se toma la muestra, estamos analizando el estado de la maquinaria
de hace un mes, por un lado, ¿no? O sea, en este mes ya pudo haber pasado muchísimas cosas, ¿no? Dentro de la máquina. Así que ese es el primer inconveniente. Y el segundo inconveniente es que el tiempo, recuerden que esta muestra usada ya tiene contaminantes, si es que lo tiene, ya tiene el inicio o la evolución de la propia oxidación del aceite, ya tiene partículas de desgaste, catalizadores de ácidos, etcétera. Entonces, todo eso sigue dentro de la muestra y sigue, obviamente, de forma no tan acelerada como lo sería si está dentro de la máquina, pero la muestra sigue oxidándose, ¿no? Así que va a llegar al laboratorio una muestra con parámetros mucho más distorsionados de lo que era el estado de la máquina cuando se tomó la muestra, ¿no? Realmente nosotros creemos de que una muestra no debería estar en viaje o en stand-by, etcétera, no más de entre 7 hasta 15 días máximo. Si ustedes tienen un laboratorio local al que pueden mandar ese mismo día y hacer la muestra, perfecto, muchísimo mejor. Así tienen una visión, una visualización del estado de su máquina en el momento. Pero si ustedes, como pasa muchas veces, y acá, por ejemplo, en mi país, nosotros, por lo menos nosotros sí contamos con un laboratorio en el extranjero, tenemos que recurrir al courier, etcétera. En ese caso sí tratamos y exigimos y estamos ahí molestando de que no pase más de una semana antes de que se analice la muestra, ¿no? Dependiendo de la zona, pero no hay una normalización, solamente seamos conscientes de que solamente no tomen la muestra y lo dejen en su escritorio hasta, hasta que, porque es que eso se ve, la verdad, lamentablemente se ve, lo dejan la muestra en su escritorio y después, analicemos esto, no hagamos esto, no, tomemos la muestra e inmediatamente llevémosla al laboratorio. Sí. Y complementándote un poco a lo que decías, Marcela, digamos como para no rondar en lo mismo, porque pues estoy completamente de acuerdo con todo lo que tú dices. Hay un tema y es que a pesar que el tema de confiabilidad y predictivo no es nuevo, hay muchas cosas que todavía no están normalizadas ni estandarizadas en muchos aspectos. Por ejemplo, con el tema del monitoreo de condición en línea, con la parte de la industria 4.0, con la parte de todo esto, hay muchas cosas que no están estandarizadas y que dependen de algo que tú acabas de decir que me parece clave y es la responsabilidad de los profesionales que estamos a cargo de este tipo de implementaciones. Y otro punto que tocaste, que de hecho a nosotros nos pasa también acá en Colombia en cierta manera, y más con el tema de turbomáquinas, es que hay una gran barrera, porque de hecho de esas muestras, de ese tipo de pruebas que hablábamos ahorita, hay muchas que no se consiguen localmente, no se consiguen con un buen tiempo de respuesta, es bastante complejo y yo creo que eso a nivel LATAM a nosotros nos pone un objetivo claro y es que de alguna manera en algún momento vamos a tener que tener localmente laboratorios que sean capaces de responder a ciertas necesidades, porque voy a ponerte un ejemplo. En el caso de la turbina de 15 megas que te contaba de ese caso del aceite, se tenía que determinar si solo purificando ese aceite era suficiente y se quería hacer toda la prueba RPBT, todo el tema, o si entraban a hacer el cambio, pero el cambio era que el aceite no estaba disponible en la cantidad que se requería. Y fue muy complejo realmente tener el RPBT en el tiempo que se requería para establecer estas condiciones. Y se supone que estamos en la época de la confiabilidad que hemos avanzado mucho y por eso yo voy a, no creamos, a lo que voy no es, al contrario, no es malo lo que quiero decir con esto. Quiero decir que es tanto lo que tenemos por implementar, que veamos todas esas posibilidades que hay, porque realmente el campo está todavía muy abierto, a pesar de que vemos muchas cosas, son muchas las que faltan realmente. Y otro punto que es fundamental, más allá también del tiempo, es obviamente los métodos, porque muchas muestras que los procedimientos en las que son tomadas, mira, yo les cuento, llegué una vez a una planta y era un tubo pequeño de 1.5 megavatios y me pasaron el aceite en un tarro de Coca-Cola para llevarlo y entonces ya no sabes ni cómo la tomaron. O sea, realmente las dudas que te surgen de cómo sacaron ese aceite, de todo esto, pues ya son, o sea, la incertidumbre que hay sobre la muestra es altísima. Entonces yo creo que es una suma de los procedimientos, las herramientas adecuadas, que los sistemas de lubricación tengan los accesorios adecuados para tomar una muestra de la manera más prolija posible, tener la capacitación obviamente para esto, minimizar los tiempos y el reto que tenemos de definitivamente a nivel LATAM tener laboratorios locales con una mayor respuesta. Yo creo que eso es algo que en algún momento va a tener que pasar. Exactamente.
Bien, totalmente, María Alejandra, muchísimas gracias. En realidad, mientras van colocando sus preguntas, los que nos están viendo a través de la transmisión, yo sí quiero complementar algo, o sea, ya dirigir esto hacia algo muy importante que hemos ido tocando tanto tú, acabamos de mencionarlo, y es que a mí, por ejemplo, cuando han lanzado la norma ICML 55, que está netamente dirigida a los requerimientos de los activos mecánicos lubricados, ¿no? Específicamente, obviamente esta ICML 55 está derivada de la ISO 55000, PA 55 y viene la ICML 55 para los activos lubricados. A mí lo que más me encantó y creo que es fundamental, que lo primero que hace énfasis y lo primero que indica o enfatiza esta norma, que ya es una norma, es prácticamente las habilidades y competencias del personal. Creo que ese es un tema que realmente nosotros estamos muy subestimando muchísimo. Siempre he ido mencionando, ¿no? Obviamente, por ejemplo, para el tema de vibraciones, ultrasonido, termografía, sí es un poco más notable que antes de que alguien lo haga, reciba cierta capacitación. Pero era muy, la verdad, muy frustrante ver de que cuando hablábamos del lubricante, No. ¿no? El lubricador es el nuevo, el practicante, el que acaba de entrar, el que tiene tiempo, etcétera. Cuando en realidad estas estrategias están, o sea, están manejando información tan delicada del estado de la máquina, de lo que está pasando ahora y de lo que va a pasar en un futuro, que realmente no puede estar en manos de personas que no se estén totalmente conscientes en sus capacidades y habilidades para poder sostener esta información y dar credibilidad técnica a la misma. Así que es algo que yo quiero reforzar, es el objetivo de estos webinars. Creo que ninguno de nosotros no se diera el tiempo si realmente no creyéramos que estamos impactando en un punto crítico y fundamental, o sea, yo creo que la procrastinación antes de establecer todo. Porque también me ha pasado que con muchas empresas de que, perfecto, implementemos una estrategia de 4.0, implementemos una estrategia de monitoreo de condiciones, etcétera, y el que está recibiendo la tarea no está capacitado, ¿no? Entonces se frustra y piensa y dicen no, y ahí se activa un sesgo psicológico que es de represión, etcétera, y de contradicción que dice, no, yo no lo quiero hacer porque no entiendo lo que estoy haciendo, no creo en lo que estoy haciendo y realmente acaba haciéndolo mal, ¿no? Así que realmente eso desde las bases, el tema de que nosotros, cada uno de nosotros, todos los que nos están viendo y todos los que nos siguen también en nuestras redes, es que podamos entender que si no hay real compromiso en que nosotros tenemos que profesionalizar nuestras habilidades, no van a ver los resultados que realmente no son una premonición ni son un sueño, o sea, pasan. Las empresas que realmente ya tienen tanto tiempo capacitando a su personal, tienen los resultados, han tenido los resultados, pueden demostrar los resultados y solamente seguir sus pasos. No por nada, los países primermundistas ya están en la tecnología 5.0, ¿no? Nosotros estamos muy por debajo todavía de la 4.0, pero ellos han llegado ahí a partir de estas premisas. ¿Qué nos puedes comentar, María Alejandra? No, pues ese es un punto clave. Yo creo que, de hecho, y desde la ISO 55000 sale el primer ítem, es liderazgo, ¿no? Y liderazgo habla absolutamente de todo lo que es el recurso humano, ¿no? Hay una parte fundamental y yo creo que debería ser lo primero en cualquier estrategia, es evaluar mi recurso humano. Eh, Hay no recuerdo si en la charla pasada lo hablamos, nosotros tenemos una estructura de gestión de mantenimiento que está basada en la ISO 55000 y luego toma un ciclo PHBA. Y en la primera base de toda la estructura de gestión de activos físicos es contexto organizacional. Y en el contexto organizacional se habla de todo lo que es el recurso humano, el plan de desarrollo, roles y responsabilidades, todo lo que tiene que ver con el recurso humano. Al final es como lo que pasa con cualquier tipo de norma. Los procesos son administrados y llevados a cabo por personas. Y eso es lo primero que queríamos de tener en cuenta. Y totalmente, Marcelo, lo que tú dices es cierto. O sea, sin desconocer que nos falta un montón en casi todas las técnicas, es claro que la técnica o el campo o la filosofía donde más
se ha dejado de lado esa, digamos, etapa de formación y de profesionalismo ha sido en la lubricación, que estamos apenas como en ese cambio de mentalidad, pero realmente nosotros llegamos a muchas empresas donde tú dices, el lubricador, el aceite, digamos que lo que lubrique, eso es lo que le vamos a aplicar a la máquina, pero sin tener en cuenta todo lo que hay detrás de. Y las empresas que realmente le están apuntando a la gestión de activos, uno de los departamentos que más se están fortaleciendo es la parte tribológica. O sea, la parte tribológica va de la mano con la confiabilidad. Realmente las empresas que les están aportando, que le están apostando, ponen la tribología en un ámbito muy diferente al que se venía manejando y, y ya nos damos cuenta del impacto que tiene. Es que el impacto es en todos los ámbitos, ¿no? O sea, el tema de la lubricación es un impacto económico, claro está, por consumos, eso está claro, un impacto en fallas mecánicas, porque no tenemos adecuados procedimientos, tenemos un impacto en la confiabilidad de las máquinas, un impacto ambiental, o sea, realmente tenemos un impacto desde todos los puntos en que realmente debería ser un ámbito que sea, digamos, que cada vez tiene una mayor relevancia dentro de las organizaciones y como tú bien dices, los que van a ejecutar ese recurso humano y eso es lo primero que queríamos de enfocarnos. Y una empresa que no pasa mucho que las estrategias se hablan a nivel de las gerencias y vamos a ir en monitoreo continuo, vamos a ir en esto. Y muchas veces el objetivo o el porqué, como tú bien dices, de esas implementaciones no llegan a los que realmente van a estar al frente de esa implementación. Y por eso muchas veces son fallidas. Hay otro curso que hace tiempo vengo haciendo y me tiene muy contenta, Marcela, porque eso se empezó a hablar hace más o menos un año, que es gestión de activos e industria 4.0 y todas las fases que uno debería romper primero y de evaluar primero antes de ir a las implementaciones para garantizar que sean exitosas. Y lo que me tiene muy contenta es que hoy por hoy se materializó una línea de negocio de la empresa y ya estamos haciendo con algunas empresas la evaluación previa a la madurez humana, tecnológica y técnica de la organización para que se prepare para recibir las implementaciones. Entonces, eso me parece que es un avance grandísimo y ahí vamos, como se dice, poco a poco en ese tema. Excelente, porque realmente no, o sea, esas son piedras fundamentales que dan la visión, porque si uno no tiene esos primeros pasos bien claros o una primera guía de dónde se va a dirigir, realmente va a empezar a divagar en el camino y es ahí donde uno compra una cosa, compra otra cosa, compra lo que no necesita y empieza a hacer. De eso quiero hablar más tarde, porque quiero aprovechar la pregunta que tenemos acá de Santiago Pintaya. Y dice, el gran desafío es vencer la incredulidad, sí, efectivamente, de la gerencia ejecutiva en los resultados y efectos del monitoreo en línea. Tengo una posición al respecto, pero a ver, coméntanos qué te parece esa posición, que a mí me parece muy interesante. Mira, yo creo que esa, esa barrera, creo que la mencioné un poquito de una manera muy resumida cuando hablamos de lo de la parte de las fallas. Como digo, todos podemos tener perspectivas que nos sumen a cómo vamos a romper esa barrera. Hay un punto que considero desde mi posición, lo que he tenido la oportunidad de vivir, y es que lo que les decía, nosotros como profesionales tenemos un reto grandísimo y hay una cosa que tenemos que tener clara y suena un poquito cruda, pero es real. Al gerente de la empresa no le interesa el conteo de partículas, no le interesa el espectro de la velocidad, ni le interesa el termograma del cojinete. Le interesa eso cómo se va a materializar en rentabilidad para la empresa. Entonces eso nos pone un punto muy alto. Hay una cosa igual, yo sí te voy a decir, hay gente que ni con dinero, y eso sí no te lo voy a quitar, ya es un tema cultural que es súper complejo, no, pero en la mayoría de los casos tenemos que aprovechar que esto ya se está volviendo parte de objetivos claros de las empresas. Mucho porque muchas empresas pertenecen a multinacionales, ¿no? O a grupos económicos macro que vienen con objetivos linealizados desde otras organizaciones y en otros países que ya avanzaron y eso nos ayuda un poco y hay que verlo a veces como un punto positivo, que ya hace que, digamos, las organizaciones se vayan alineando a puntos que se han ido implementando en otras plantas y evidentemente funcionaron. Considero que uno, debemos de armarnos, para eso existimos los externos, ¿no? De buenos externos, asesores y acompañantes que no solo la responsabilidad de nosotros no es al momento que empieza la venta.
es en el momento que prospectamos la venta. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser un aliado clave para ser ese, digamos que esa mano amiga con ustedes en presentar los proyectos. ¿Cómo se proyecta el retorno de la inversión, por ejemplo, en la implementación? Y les cuento un poco. Tenemos un cliente que era un cliente que es una planta bastante antigua, nada de monitoreo, nada de nada. Y hicimos simplemente con el de abastecimientos, el gerente y el de mantenimiento por una, y por eso yo valoro, todos los roles en las organizaciones son tan importantes. Él es una persona, él es el lubricador de la planta y fue quien vendió todo este proyecto con números, con números. Llegó y dijo, nosotros tenemos un depósito de 8.000 galones, la ingeniera me está diciendo que la máquina vale tanto, el proyecto vale tanto, nosotros tenemos un reconsumo y un recambio anual de tantos pesos y llevamos eso y el proyecto se pagó en 7 meses. Entonces, el tema es saber vender, yo creo que tener claro el impacto, porque lo que decía ahorita Marcela con el tema, no podemos caer en comprar cosas simplemente porque parecen lo más avanzado. Pasa también en el tema de las vibraciones y, por ejemplo, con el tema de las turbomáquinas. Nos pasó, hace poco estuvimos en un proyecto de generación y montaron todo el sistema de monitoreo con sensores inalámbricos, acelerómetros sobre carcasa. Es una cosa que uno no mide de manera continua, o sea que no va a verificar la rampa de arranque, no estás mirando la vibración relativa, pero ¿por qué se compró? Porque sonaba lo más tecnológico, esa es la realidad. Entonces yo creo que lo que tenemos nosotros como profesionales es el reto de avanzar en el tema de especificaciones técnicas, de justificaciones económicas, pero las juntas también o las gerencias también tienen una gran responsabilidad. Es increíble que, y no sé si a ustedes les pasa en Bolivia, pero aquí pasa mucho, que las empresas no tienen departamentos de proyectos bien estructurados. Entonces, cuando se va a montar un proyecto, es responsabilidad de mantenimiento también montar las especificaciones técnicas. Entonces, es muy complejo hacer ese tipo de cosas también y a veces eso hace que los proyectos no se puedan mostrar de la mejor manera. Pero creo, como bien les decía, que si no hay departamento de ingeniería, pues vuelvo y digo, por eso están todos estos espacios. Una de las barreras es empezar a trabajar de la mano con los asesores y con los externos en encontrar maneras de mostrar o de presentar de manera estratégica cómo se dan los beneficios para la organización con la implementación de estas técnicas, hablando en los términos que las gerencias lo esperan. Yo creo que eso es uno de los primeros puntos y no sé, Marcela, si tienes algo que complementar. Bueno, sí, iba a ir por la misma llaga que tocaste, que es justamente el hecho de que no, o sea, al dueño, al inversionista de esa planta, efectivamente lo que le interesa es cuánta utilidad al final va a captar todo lo que ha invertido, todo lo que ha producido. Y de eso, bueno, desde el punto de vista de la gestión de lubricación, también tengo que decir que lamentablemente durante muchos años no hemos sabido implementar indicadores. Si compramos buenos lubricantes, si compramos malos lubricantes, si compramos una herramienta, si compramos un sistema de lubricación centralizado, etcétera, al final yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿tienen un indicador donde estén plasmando el beneficio de todo lo que han comprado? Porque de otra forma es gasto, ¿no? Para el que puso el dinero, para el que puso el dinero para comprar todo eso, le es gasto, porque no en ningún lado ve el retorno de esas inversiones. Y obviamente al no ver el retorno, al no ver el impacto de esas inversiones, esa persona no quiere volver a saber de implementar proyectos, no quiere volver a saber de invertir en mejoras, no cree en la tecnología 4.0, no cree en la tecnología de monitoreo de condición. Entonces, creo que es muy importante que nosotros aprendamos de que hoy en día todo tiene que medirse, todo tiene que medirse, todo tiene que cuantificarse y al final, realmente cualquier indicador que nosotros saquemos tiene una traducción final que es financiera. Y eso es lo que les interesa a los grandes inversores, ¿no? También, por otro lado, sí, por supuesto, acá como Santiago nos dice, y eso es lo que quería aprovechar, es vencer la incredulidad, ¿no? De los que al final ponen la inversión, de los gerentes, etcétera. Perfecto. Uno puede hacer como mantenimiento, y ahí voy a rescatar algo que dijiste durante la ponencia, uno puede como mantenimiento poner todo su esfuerzo, comprar, etcétera,
pero si no hay compromiso corporativo, señores, no vamos a llegar a nada, ¿no? O sea, el de mantenimiento no va a lograr en la maquinaria lo que en realidad está totalmente sincronizado con todas las áreas que son desde recursos humanos, desde lo que es logística, compras, abasto, producción, etcétera, ¿no? Así que realmente, si nosotros queremos lograr los resultados, es momento de que empecemos a atender que no es el trabajo del de mantenimiento, no solamente es un compromiso corporativo y que a pesar, a los de mantenimiento muchas veces no nos gusta hacer gestión, no nos gusta estar debajo de la máquina y todo el tiempo estar con la máquina. Y al momento que nos llevan al escritorio para hacer gestión, números, indicadores, etcétera, no nos gusta. Entonces, realmente es complicado porque tenemos que empezar a pensar de que realmente el implementar indicadores, el hacer gestión desde todas las áreas es muy importante y es lo que va a lograr los resultados que quieren ver los gerentes que ponen las inversiones, ¿no? Eso es lo que quería complementar al respecto. Bien, a ver, creo que hay una consulta más. Un mecánico, Abraham también nos dice, un mecánico de planta industrial, ¿no? ¿Qué especialidades debería tener? Bueno, mira, Marcela, y igual ahí, ahorita lo que consideres complementar. Yo creo que más allá de decirlo como de una manera generalizada, qué especialidades debería de tener. Además, porque dentro de las plantas hay diferentes, digamos, aparte de mecánicos especialistas, hay mecánicos uno, hay mecánicos auxiliares, hay diferentes roles dentro de la misma organización que van a garantizar el cumplimiento de las tareas de mantenimiento, ¿cierto? Eh, creo en ese tema que lo más importante es, basado uno en el contexto organizacional de la empresa, establecer cuáles son esos roles y de ahí un plan de formación. Una cosa es los conocimientos básicos, digamos que se den, o las especialidades mínimas que se deben de tener, que obviamente hay unos conocimientos de mecánica. Hay una cosa que sí, y voy a hacer ahí un tema, hay mecánicos especialistas, pero hay una cosa con la que personalmente no estoy muy de acuerdo y igual puede que en otras plantas pues consideren que sí, pero yo no estoy muy de acuerdo con el tema de la sectorización de los, digamos, de los mecánicos, por una razón. Y nos pasó de hecho ahorita en la pandemia. La pandemia nos mostró que eso de alguna manera tiene un impacto significativo en las empresas. Como la mayoría de las personas de mayor edad no podían ir a planta y había mecánicos sectorizados, era el mecánico de molinos y ese era el único que les sabía dar el setting a los molinos y nadie más, se volvió súper complejo porque dentro de las otras áreas no había una transmisión de conocimiento. Definitivamente considero que los conocimientos claves, metrología. Mira, esto es un tema que definitivamente es fundamental. Nosotros para cualquier tema de montaje o lo que sea tenemos que tener claros los procedimientos de metrología, procedimientos de torque y tensión, los procedimientos por familias de máquinas, pero como nosotros no somos máquinas y no nos memorizamos todo eso, deberían de estar estandarizados los procedimientos de desarme y arme de cada una de las diferentes aplicaciones que tengamos, sean bombas bipartidas, sean diferentes tipos de aplicaciones, motores eléctricos, cuáles son los procedimientos. Me faltó algo en torques y tensión, me refiero tanto a anclajes como a temas de bridas, como a temas de tuberías, o sea, todo ese tipo de cosas que son de mecánica básica y fina que deberían de estar. Y conceptos claves que son de, ¿cómo vamos a decirlo acá? De monitoreo de condición, pero vamos a hablarlo desde el impacto, desde la interpretación, cuál es el impacto de que no hagamos un correcto armado de los equipos, cuál es el impacto de que no tengamos un buen procedimiento de torque y tensión, de que no nivelemos el aceite al nivel que se requiere, sino que vayamos por encima o por debajo, que no utilicemos la grasa que es específicamente para esa aplicación, todo ese tipo de cosas yo creo que son buenas, lo resumo en un tema que nosotros de hecho cuando damos los planes de formación a las plantas lo englobamos en un nombre, son buenas prácticas de mantenimiento. Buenas prácticas de mantenimiento engloban un poco todo lo que acabamos de hablar, herramientas, parece una cosa sencilla, pero muchas veces nos encontramos el uso no adecuado de herramientas, muchas veces encontramos que no se dan las herramientas adecuadas, hay de diferentes cosas que nos podemos encontrar, conceptos de alineación, balanceo, que casi que entran dentro de la metodología, son conceptos básicos que deberíamos de tener, pues procedimientos de lubricación
deberíamos de tener cuál es perdón, de llenado, de nivelación, de reengrase. Llevamos alguna vez donde están reengrasando, las chumaceras no se limpian, abiertas, polvo por todo lado, entrando la grasa con las manos, todo, mejor dicho, guantes tirados, todo ese tipo de cosas de buenas prácticas de mantenimiento. Creo que son cosas mínimas que deberían de ir dentro de un mecánico. Ahora, por eso decía, hay de mecánicos a mecánicos y creo que se tiene que establecer el organigrama para saber cuál es la especialidad de cada uno. Hoy estamos aquí en Colombia abriendo, estoy siendo parte de la mesa sectorial del SENA y estamos abriendo el primer técnico laboral en mecánico en confiabilidad. Y esto tiene una connotación un poquito diferente. Ya no es el que va a la ejecución de la actividad de mantenimiento, sino a la ejecución de las tareas proactivas del mantenimiento y garantizar que los datos claves que tienen que llegar de campo a software lleguen. Esa es una de las brechas grandísimas que tenemos también, es que mucha información se queda en el campo. Y otro tema que es fundamental, que está enfocado en estos técnicos mecánicos de confiabilidad, está la parte de control de calidad y aseguramiento, que debe ser para todos transversal, y es el tema, cuál es la manera en que se cierran las órdenes de trabajo o que se cierran las tareas de mantenimiento para cerrar la brecha en que se den fallas prematuras, y también, asimismo, esto nos sirve para impactar en la planeación del mantenimiento. Entonces, aunque los mecánicos no, digamos, no están al frente de la planeación, sí deben de tener, con lo que decíamos ahorita, cualquier implementación, todos en la organización debemos de estar informados y deben de haber conceptos básicos, porque si el personal o las cuadrillas de mecánicos no conocen cuál es el impacto de que una orden de trabajo no llegue bien diligenciada al SAP, al software de mantenimiento, por ejemplo, pues nunca la vamos a diligenciar bien, nunca vamos a llenar la información clave. Entonces, lo mismo pasa con el control de calidad de aseguramiento. Entonces, creo que hay conceptos básicos de gestión de mantenimiento que tienen que conocer los mecánicos también, porque son quienes van a garantizar que se cumpla o se retroalimente. Recuerden que nosotros tenemos una pirámide de gestión de mantenimiento que vamos desde lo estratégico, lo táctico y lo operativo. La parte de los mecánicos y la ejecución estamos en lo operativo. Lo estratégico define los objetivos, los tácticos define las tareas, los operativos ejecutan, pero los operativos retroalimentan, son los que dan la información clave para que las tareas se ajusten y para que las estrategias se ajusten para el cumplimiento de los objetivos de la organización, porque de hecho de esa detección operativa es que salen hasta los grandes planes de inversión, porque son donde detectamos condiciones de mantenibilidad adversa, o sea, muchas condiciones que son las que tenemos la función de retroalimentar. Y porque ahí pasa algo clave que dijo Marcela, si no retroalimentamos no hay data, si no hay data no hay estadística, no hay histórico y no hay indicadores. Entonces tenemos que tener unos conocimientos claves de buenas prácticas, procedimientos y básica de gestión de mantenimiento para poder tener una buena retroalimentación que garantice, digamos que la buena administración del mantenimiento. Es algo que considero, sin embargo ya hay perfiles específicos, pero depende mucho del organigrama y la estructura como tal dentro de la planta. Claro, claro que sí. Bueno, yo estoy de acuerdo en eso, más que acotar no tengo más que decir que efectivamente hoy en día no, desde mi perspectiva también no debería haber la situación de que no, yo solamente conozco de vibraciones y el resto no, o yo solamente conozco de lubricación y bueno, me desentiendo del otro. No, uno efectivamente puede especializarse en algo, puede tener un poco más de enfoque en algún tema en específico, pero definitivamente ni siquiera su especialización la va a poder desempeñar bien si es que no conoce de al menos las partes básicas y estratégicas de todo el resto de la gestión de mantenimiento. Así que todo lo que es metrología, vibraciones, ajustes y tolerancias, procedimientos de montajes, todo eso debemos conocerlo. Una especialidad como tal ya la escogerá una en función a su afinidad. Perfecto. Bueno, para cerrar esto, quería concluir con algo que no sé si recuerdas, María Alejandra, en la mesa redonda que hicimos el Día de la Mujer, invitados por Proactive Engineering. Saludos a nuestros queridos partners también. Hubo un tema bastante debatido al final, ¿no? Con todas las panelistas que estábamos ahí. Y me gustaría recapitularlo porque me pareció interesante el punto de vista de cada uno y sin querer, no es que sin querer, sino es parte de todo y obviamente lo tocaste. Y es la implementación en la etapa de comisionamiento, ¿no? O sea, realmente
desde lo que comentaste, yo pienso que es muy, muy importante, totalmente de acuerdo en que es muy importante que desde la etapa de que se está planificando hasta el montaje de un equipo, de una planta, no importa la índole, tiene que considerarse las mejores estrategias para garantizar la confiabilidad del arranque y operación de la máquina, desde ese punto de vista, todo lo que necesita. Ahora, efectivamente, ahí hubo una controversia en ese debate, ¿no? Porque ahí nosotros, bueno, estábamos más enfocados en decir, hay que ponerle esto, pero efectivamente hay un punto de equilibrio, que creo que también estamos todos de acuerdo en que este punto de equilibrio, y lo tocamos hace un momento, es que definitivamente no se trata de ponerle, ¿no? No sé, un cohetes y todo a la máquina. No, se trata de optimizar, garantizar la confiabilidad optimizada de esa máquina. Y para eso hay que entender a la máquina, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que entender cuáles van a ser los modos de falla de esa máquina. No saltamos ese procedimiento completamente. Hacíamos una acotación, o bueno, comentaste, el aceite nuevo que les llega de los proveedores, señores, está sucio, ¿no? Realmente, si quieren validar eso, lo ideal sería hacer una efectiva muestra de ese aceite nuevo para valorar el estado real de ese aceite nuevo y si corresponde aplicarlo directamente. Desde mi experiencia, muchos o pocos, 11 años en campo, nunca un aceite nuevo ha llegado en excelentes condiciones para ser aplicado de forma directa a la maquinaria, desde el punto de vista de contaminación. Por supuesto que en sus cualidades físico-químicas tiene que cumplir, ¿no? Si ese aceite o esa grasa no hubiese salido a la venta. Pero desde el punto de vista de contaminación, realmente el código ISO de limpieza es muy elevado para el que cualquier maquinaria y más maquinaria de índole como turbinas, compresores, etcétera, necesitan. Ahora, eso debería tomarse desde los responsables de proyectos que están haciendo el montaje de esa máquina o de esa planta, ¿no? Deberían conocer todo eso. ¿Por qué? Y obviamente no desligarse de la responsabilidad el que recibe el proyecto. El que recibe el proyecto generalmente ya es planta o mantenimiento, porque si mantenimiento no hay una correcta coordinación, y si mantenimiento no hace una correcta fiscalización de lo que tal vez los responsables del proyecto están haciendo, al final están recibiendo problemas en el mediano y largo plazo. Nada más, ¿no? Entonces, realmente todo el tema de la implementación y de las buenas prácticas en la etapa de comisionamiento, yo por lo menos creo que es vital para definir la confiabilidad de la maquinaria desde el corto plazo, ni siquiera para decir en el futuro, desde el corto plazo. Creo que tú comentabas que has tenido experiencias de máquinas que instaladas unas horas y quebradas. Yo misma también he visto, o sea, a las 2000 horas un tornillo completamente roto en un compresor. Entonces es traumante, hasta es traumante ver todas esas situaciones. Y todo solamente por prácticas, no por no haber instalado el supersensor, etcétera. No, solamente por simples buenas prácticas. Y a esto con lo último que quiero acotar antes de pasarte el micrófono, Ale, es que no se necesitan implementaciones grandes. Si ustedes vuelven a la parte en la que María Alejandra mostraba, ¿no? ¿Cuáles son las causas raíces de falla? Están procedimientos, están inspecciones visuales, están monitoreos, eso no requiere ninguna implementación ni inversión elevada, etcétera. Y lo que yo les decía, poder coordinar bien con sus proveedores de servicio, en mi caso, digamos, el de análisis de aceite, para poder establecer las correctas pruebas para implementar en la maquinaria. Es solamente eso, dedicarle tiempo a coordinar, entender, estudiar a la máquina. No se necesita comprar nada. Y una vez cuando ya está todo eso estandarizado y bien plantado como cimiento, por supuesto que los equipos, sensores y monitoreos de condición van a cumplir el trabajo para el que fueron diseñados en este caso, ¿no? Ese es el último tema con el que quería tocar. Alejandro, yo sé que tú tienes algo muy valioso que comentarnos acá. Sí, no, mira Marcela, que yo creo de hecho que después de que tuvimos ese espacio, me pasó algo y es que salía
aún más convencida de lo que estábamos hablando y de la importancia que tiene. ¿Qué es lo que pasa? Y yo creo que ahí hay varios puntos que son claves. Yo creo que tú acabas de decir alguna cosa, yo también no sé qué tan considero que corta, porque no todos los días está aprendiendo, esta corta experiencia en la que apenas nos estamos metiendo en eso, sino que hemos tenido, por lo menos en mi caso, y yo creo que evidentemente también, digamos que un punto a favor, y es que hemos venido en una transición. Vivimos desde el paso, digamos, de ciertas prácticas, y hay una cosa que yo quiero aclarar ahí, y es, por ejemplo, de hecho, nosotros tenemos como política en la empresa, nada se dice que está mal porque es que no es que esté mal, es que tiene oportunidades de mejora. Y suena a discurso, no, no es que no sea discurso. ¿Qué es lo que pasa? Es que podría ser una mala práctica, pero funcionaba. ¿Por qué? Porque había dinero. Es así de sencillo. Lo que pasa es que la globalización y el comportamiento económico hace que las organizaciones tengan que cambiar de mentalidad para acoplarse a seguir siendo competitivas en el tiempo. Es eso simplemente. Nos pasa, por ejemplo, con la ISO 9001. Yo les pongo un ejemplo cuando estábamos viviendo la implementación en la empresa. Entonces, llegamos y todo es como, además porque cada quien quiere vender su mejor administración, ¿no? Todo el que ya no quiere vender su mejor administración. Entonces, yo estoy haciendo una auditoría y quiero mostrar todo lo que absolutamente esté por fuera de contexto. Eso no quiere decir que tengo que salir corriendo a ejecutarlo todo. Para eso es una evaluación, para detectar dónde están todas las posibles oportunidades de mejora. Luego lo que tengo que hacer es una buena priorización y establecer dónde están las mayores oportunidades de retorno. ¿Para qué? Para no caer en lo que estábamos diciendo. Lastimosamente, bueno, y ahí anotándolo, no lo dije antes, ¿sabes? Con la persona que nos hablaba de que no hay buena credibilidad en este tipo de técnicas, no solo es por el dinero, no nos digamos mentiras. Lastimosamente han habido casos en que no han habido buenas implementaciones por las razones que sean, que dejaron esto como si no funcionara, cuando son técnicas que están validadas desde antes de que tú y yo naciéramos, así de sencillo, pero ¿por qué? Porque no hubo una responsabilidad en lo que tú decías, un buen paso a paso, establecer los límites, cómo lo vamos a invertir. Mira, nos pasaba hace poco con un proyecto y el gerente agroindustrial me decía, empecemos por agro, empecemos por industria. Y yo, mira, si queremos que esto funcione, yo digo, yo llevo con otro ingenio que tiene una magnitud similar y llevamos 4 años implementando. 4 años con una reducción sostenible de costos de mantenimiento, pero precisamente ha sido sostenible porque se ha sabido delimitar la implementación de una manera responsable. Entonces, y eso pasa en todos los procesos, como les contaba ahorita con lo de la ISO 9001. Entonces, vienen y nos hacen una oración y quieren que implementemos todo de una vez. Y yo, bueno, a ver, somos 12 personas en la empresa, vamos a priorizar. Si la ISO 9001 no puede estar en 2 meses, ¿la empresa va a dejar de funcionar? No. Entonces, vamos a priorizar. Si la hizo 55,000 o si no está listo en este año, ¿la empresa va a dejar de vender? No, esa es la realidad. Nos va a ayudar a que seamos más rentables y competitivos y sostenibles en el tiempo, porque generamos menos impactos ambientales, reducimos los tiempos medios entre falla, ayudamos al crecimiento personal y a la retención de nuestro recurso humano. O sea, tenemos todo un crecimiento sostenible. Pero si yo quiero meter todo esto de una manera brusca, sin una estructura, sin un norte claro, eso es lo que hace que no funcionen este tipo de estrategias y entonces que a veces las veamos como algo costoso, como algo que no nos va a dar resultado, como que nos están vendiendo humo, pero lastimosamente es porque no hemos podido ir en el buen paso de una implementación. Yo creo firmemente en esto, en la confiabilidad, en el predictivo, en las herramientas de diagnóstico, porque las he visto funcionar, porque hemos salvado máquinas de que se dañen en su etapa de arranque, que significan millones de dólares para la empresa, porque hemos logrado sustentar una reclamación de garantía, porque hemos logrado sustentar un lucro cesante, porque hemos logrado extender la vida útil de equipos, porque hemos llegado a aceites a muchos más meses y hasta años por encima de lo que normalmente lo cambiaban sin poner en riesgo la máquina. Estamos en la época de mejorar el impacto ambiental, estamos en una responsabilidad grandísima y creo firmemente en esto si lo hacemos bien. Y las implementaciones no son costosas, son malas implementaciones. Hay que saber distinguir eso. No son costosas si las sabemos hacer de manera responsable y esa responsabilidad es compartida. A mí me encanta que en los cursos estén tanto quienes estamos desde el lado de quienes proveemos los servicios como quienes son los usuarios y quienes al final aprueban, porque
Tuvimos una charla el año pasado muy interesante donde habíamos desde proveedores, gerentes de planta, ingenieros de área. ¿Por qué? Porque yo creo que esto nos da a todos cuál es la responsabilidad que tenemos dentro de que esto funcione. Nosotros, y yo entiendo, muchas veces obviamente está la presión de la parte financiera en todos los ámbitos, desde el que vende hasta dentro del que compra, pero eso no quiere decir, si nosotros no hacemos una implementación responsable, si nosotros como aliados, empezando porque somos aliados, realmente somos aliados de las organizaciones, no nos vemos como tal. Y tú acabas de decir una palabra que a mí creo que si tú no tienes eso, no te mueve nada. Y tú le decías que me traumó ver que la máquina fallara. A uno le tienen que doler las máquinas. Porque si a uno no le duelen las máquinas, esto no tiene norte, porque tiene que haber un sentido de responsabilidad sobre lo que estamos implementando. Cuando nosotros vamos y damos una recomendación, estamos diciendo, estamos emitiendo un concepto sobre el cual las personas van a tomar una decisión sobre todo un proceso productivo que impacta, veámoslo de la manera macro. Yo creo que si todos viéramos esto de manera macro, nos tomamos esto con mayor responsabilidad, implementamos las cosas como tienen que ser y todo. Estamos impactando en lo que genera el empleo de todos los que están allá adentro y de nosotros mismos, porque en ese momento nosotros dependemos de esos proyectos. Entonces yo creo que en la manera que tenemos una implementación responsable, nos apropiamos de las cosas que hacemos, limitamos las implementaciones, sabemos establecer cómo vamos a hacer ese retorno de la inversión y no simplemente lo vamos a ver como un gasto, lo medimos, lo cuantificamos, lo controlamos, lo verificamos y lo ajustamos, no tienen por qué fallar las implementaciones y tenerlo en cuenta desde las etapas tempranas, claro está, porque tú le dices, hemos visto máquinas morir en su nacimiento. ¿Por qué? Porque no lo tuvimos en cuenta desde la etapa temprana, que era desde la etapa de diseño, de la adquisición, desde el proyecto mismo, creo que ahí estaríamos. Y lo otro es porque a veces no todos estamos involucrados. Entonces, si desde compra se pide reducción a lo más que puede desde la etapa del proyecto, mientras el ingeniero quiere lo mejor técnicamente, no vamos a tener lo mejor. Esa es la realidad. Vamos a empezar con algunas condiciones que están fuera de contexto. Entonces, yo, como vuelvo y te repito, creo firmemente en esto y por eso creo que están todos estos espacios, por eso hacemos todas estas charlas, es porque definitivamente creo que esto es algo fundamental y para nosotros a nivel latinoamericano, considero que todo esto que hacemos en términos de confiabilidad es construir una sociedad, porque la confiabilidad es un cambio cultural. Lastimosamente, de hecho, muchos procesos y proyectos no funcionan siendo muy reales porque hay corrupción, hasta en las entidades privadas. Entonces, lastimosamente, mucho de eso impacta a veces hasta en nuestros procesos de mantenimiento y de confiabilidad. Entonces, creo que en la medida que implementamos todo este tipo de cosas, aportamos realmente a un cambio cultural, que la ingeniería al fin y al cabo ya está escrita. Realmente lo que necesitamos es un cambio cultural e implementar de buena manera todas esas nuevas herramientas que no son tan nuevas, sino que casi no las habíamos volteado a mirar. Entonces, creo que es como un poco de todo eso. Exacto, María Alejandra. La verdad es que yo tengo una frase para eso, algo que siempre comento en mis cursos, y es que cuando vamos al gimnasio, ¿no? En el primer día no bajamos 20 kilos, ¿no? Y si lo lográramos, ¿no? Realmente sería ese día y nunca más volveríamos al gimnasio, ¿no? Definitivamente. Así que es kilito a kilito, como le decimos, ¿no? Kilo a kilo y los resultados se van a notar. Lo mismo en las empresas. Y lo otro que también siempre digo, cuando ustedes van al doctor, al médico, señores, a una revisión, ¿qué quiere que les diga el médico? Que ya están, que sus síntomas ya están graves, que ya están prontos a una cirugía, etcétera, o quieren ir a un médico y que les diga, ah, usted se ha alimentado bien, se nota que ha estado haciendo ejercicio, todos sus niveles de todo están perfectos, bien, siga su vida así. Lo mismo debe ser la máquina para nosotros. La máquina cuando viene a monitorearse con nosotros debe ser para mantenerla siempre en buen estado, no para esperar a que llegue a sus límites de advertencia o críticos para recién tomar acción. Esas son estrategias muy reactivas que lo único que hacen es encarecer financieramente el activo y encarecer la vida útil como tal. Así que bueno, creo que de esto podemos hablar horas y horas, creo que es un día apasionante para todos, pero seguramente nos vamos a dar la oportunidad. Yo quiero aprovechar más bien nuevamente agradecerte, María Alejandra, el espacio, el tiempo sobre todo, y a los que nos están viendo, a los que
constantemente están escuchando nuestras transmisiones, participando, dándoles ahí, compartiendo nuestras publicaciones, etcétera. Trabajamos para ustedes, ¿no? Y sobre todo buscando de lo que hemos hablado hoy en día. Van a poder ver la grabación, esta transmisión va a quedar grabada, la van a poder volver a ver, también lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Tenemos sorpresas ahí con esta transmisión que ya la van a ir viendo, ¿no? Así que nuevamente gracias a todos. Te dejo despedirte, María Alejandra. No, muchas gracias nuevamente, Marcela, de verdad, por el espacio, por poder compartir con las personas que nos acompañaron hoy. Les agradezco mucho, realmente sacaron un espacio el sábado a las 7 de la noche. Es algo que realmente porque a uno le gusta este tema y porque sabe que estamos en un constante crecimiento y la aplicación que tiene, ¿no? Bueno, igualmente también les recuerdo y les comento un poco, con todo lo que hablamos de monitoreo de condición, estamos prontos a iniciar un diplomado de gestión de monitoreo de condición o de mantenimiento predictivo con Proactive Engineering de Perú, que también es un aliado. Hemos creado, yo creo que una comunidad cada vez más grande a nivel LATAM y eso me alegra muchísimo. Para los que estén interesados, pues ahí estaremos iniciando y vamos a tocar muchos de los temas de los que precisamente hablamos acá, andando un poco más, siendo un poco más precisos en temas sobre todo de tecnología para la parte del monitoreo de condición, que creo que es un tema que hemos hablado bastante durante la charla. Marcela, nuevamente te agradezco, les agradezco a todos, realmente para mí ha sido un espacio súper agradable y espero pues que no sea la última vez. Definitivamente, ¿no? Y vayan, señores, inscríbanse ahí al diplomado, que ya vieron la calidad de guías y expositores que van a tener. Una de ellas, María Alejandra, ¿no? Bueno, señores, nos despedimos. Que tengan buen descanso, excelente fin de semana y un placer con todos. Chao, chao.